Suscríbete a La Panterita. Martel, cultura de calidad. Bueno, son las 11 de la mañana con 29 minutos. Tenemos que irnos, pero ¿no tenés algún consejo de Black Friday? Tengo, señores. Chequen el precio en la página web si van a hacer las compras. Miren cuál era el precio anterior. Compren especialmente de quienes muestren el precio anterior en contraste con la oferta. Y también asegúrense de que tenga política de devoluciones y garantía lo que compran, que no les jodan y no les quieran dar eso. O sea, que no quieran ofrecerles eso a cambio del descuento. Que tenga garantía lo que van a comprar. Muy bien, muy bien. Nos vamos. Chao, señora. Buen fin de semana. Igualmente, ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Señor, buenos días, saludos para todos. No sabemos si volvió o no volvió Morínigo porque había una invitación que no sabemos si va a venir, si no va a venir. Anoche volví a ver. Nos contemos, ¿verdad? ¿Vos volvés? ¿Qué niño? Morínigo se hará. Se hará, sí. ¿Y cómo está el partido? 2-0 ahora. 2-0. 2-0 ganó a Senegal. Con esto fuera de Qatar. Y Salvo que gane la hay que última esperar el por otro goleada. resultado, pero matemáticamente tiene todavía esperanza dependiendo de lo que suceda. ¿Cómo terminó el primer partido? ¿El primer partido de la mañana o el primer partido No, de Qatar? de Qatar. Qatar perdió 2-0. ¿Y cuándo tiene menos? ¿Menos cuánto? Menos 4 ahora, sí. Ni aunque igual en puntos se va a ir por la diferencia de gol. Lo único que lo dejaría matemáticamente vivo es que gane Ecuador. Pero ¿y quién se iría? No, y ahí quedarían, en ese caso quedaría 6 Ecuador, 3 Holanda, 3 Senegal y 0 Qatar. Y en la última Qatar juega ante Holanda. Debería ganarle por buena diferencia y que Ecuador le gane a Senegal. Es poco probable, pero matemáticamente todavía no se confirma. Eso sí, se confirmaría la eliminación de Qatar esta tarde si es que no gana Ecuador. Ahí sí matemáticamente ya queda. ¿Qué es lo que dice Luis? ¿Qué es lo que es? Se escucha el caramelo, ¿no? ¿Caramelo? Sí. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que tire? No, es simpático. Vende pues 5. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros a Animales Galopes 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yopushupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Ensa Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mundaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria.
Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.pe. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. ¿Cómo te va, Marcelo Pala? Buen día. Juan Arturo, buen día. Bueno, contanos, Marcelo. Atrás, que ando justo en la calle, capaz que algunos que ando justo en la calle, que estaba yendo a entrenar un poquito y quizás se escucha algún ruido de moto, auto atrás, que estamos por el pueblo ahí descansando y puede ser que haya algún ruido molesto. Pero bueno, todo bien, un gusto saludar. Igualmente, bueno, Marcelo, contanos, Nacional, tu contrato termina. ¿Qué pensás para de aquí en adelante, Marcelo? Bueno, eso mismo, mi contrato termina ahora a final de temporada. Hasta ahora, por lo menos yo personalmente no tengo ni un sí ni un no hemos conversado nada. En principio, todos los que tenemos contrato vigente nos deberíamos de presentar el 19 de diciembre, por lo que se habló el último día que nos fuimos y por lo que se ha hablado en estos últimos días, pero de continuidad o no continuidad, hasta ahora no hemos tenido ningún contacto. ¿Y Pedro Sarabia habló con vos o no? No, bueno, incluso nosotros cuando nos fuimos, todavía no se sabía tampoco de la renovación del profe, creo que se dio ahora en estos últimos días, y como te digo, no hemos iniciado ningún contacto ni por parte del cuerpo técnico ni la dirigencia, al menos conmigo personalmente, así que no te sabría decir en principio. El 19 nos deberíamos de presentar. Marcelo, ¿y qué te hace pensar esta situación? Atendiendo a que se confirmó hace 2 o 3 días la renovación de Sarabia, que según él mismo nos dijo ya pasó una especie de lista a los directivos de qué jugadores pretende que continúen. ¿Qué te hace presumir esto con la experiencia que tenés, Marcelo? Mirá, la experiencia me diría que bueno, lógicamente si ya no hubo algún contacto a esta altura sería muy difícil la continuidad, pero también hablando con otros chicos sé que hay muchos en la misma situación. Creo que muchos terminamos contrato ahora a final de temporada y creo que la gran mayoría todavía no han tenido un contacto directo tampoco, así que no sabría decirte, a ver, un poco como cuando me tocó la salida de Cerro, cualquiera de las dos situaciones que se den, entre la continuidad o no continuidad, no me sorprendería, y forma parte del deporte, y forma parte del fútbol, y forma parte de los finales de temporada, así que nada, si me toca seguir o tengo la posibilidad de seguir, bienvenido, y si no, bueno, me quedo con el recuerdo del gran año que hicimos ahí con todo el plantel, y bueno, por la manera de cómo terminamos el año. Siempre trato de quedarme con las cosas buenas, así que bueno, cualquiera de las dos decisiones que toma la directiva o cuerpo técnico son bien recibidas y no me sorprendería. Marcelo, de todos modos, por la situación contractual, en el caso que nadie te diga nada en estos días, vos tenés que presentarte el 19 de diciembre, ¿verdad? Sí, o sea, pues yo, al tener contrato hasta el 31, deberíamos de presentarnos, al menos es la idea primaria que tenemos. Después obviamente que hay un contacto de la no continuidad y no es necesario presentarse, pero bueno, por una cuestión lógica, obviamente que no vamos a ir a presentarnos, pero en principio, como te digo, al no haber ningún contacto por sí o por no, que supongo que se dará en algún momento antes del 19, y ahí bueno, veremos cómo seguimos para adelante. Marcelo, ¿cómo estás? A tus 37 años, que te vemos nosotros todavía con algún resto, ¿te gustaría continuar en Paraguay si se da tu continuidad nacional o en otro club? ¿O cómo estás planeando lo que queda de tu carrera, Marcelo? Sí, la verdad que la idea en principio mía es jugar un año más, que bueno, la verdad que terminé sintiéndome bien el año, terminé compitiendo, que esa unidad es importante. Y todavía me siento con el deseo de bueno, ir año a año y ver qué acontece. Después obviamente están en las posibilidades que se presenten o no, y si son satisfactorias para mí o no. También ya lo vengo diciendo hace 3-4 años que también estoy con ganas de en algún momento lanzarme a dirigir, que es algo que también me apasiona y que me gusta mucho, y que bueno, ya estoy apto para poder hacerlo, pero en principio me gustaría sí seguir un año más, jugar un año más, y obviamente que si es en Paraguay, ya
hace 11 años que estamos instalados y que bueno, lo profesional conozco de memoria todo. Me gustaría lógicamente quedarme por ahí, pero esto es fútbol y no, el fútbol nunca se sabe a dónde te lleva. Marcelo, ya tenés la credencial de técnico, ¿no? Sí, yo terminé de cursar incluso el certificado pro, ya lo terminé en febrero de este año, así que bueno, ya hace tiempo que en realidad tengo la curiosidad y tengo el deseo, porque es algo que siempre me gustó, y bueno, en algún momento me lanzaré, no sé si será este año o el siguiente, pero bueno, todavía me siento con resto como para poder jugar un añito más y poder aportar algo más a algún equipo que quiera contar conmigo. ¿Tiene emprendimiento en el país? ¿Qué, niño? Sí, me contaban que estás afincado ya inclusive con algún emprendimiento, alguna empresa en el país, Marcelo, ¿puede ser? Sí, bueno, nosotros tenemos ahí junto con Ale Silva, ahora junto con el Popi también que se sumó, tenemos 2 barberías ahí en Asunción, una ya hace 5 años casi, y una, la abrimos este año en mayo por ahí, que es una un poquito más grande. Y después sí estamos con otros emprendimientos, con otros amigos y socios también uruguayos y paraguayos, que bueno, estamos desarrollando ahí una plantita de reciclaje y de fabricación ahí de plásticos, pero bueno, está todo recién la estamos terminando de armar y estamos empezando con el funcionamiento. Pero sí, siempre tratamos de por lo menos tratar de devolverle un poquito a Paraguay, a todos los que nos ha dado a nosotros como familia, tanto lo personal como lo profesional, y bueno, tratamos de siempre estar generando, quizás que no es nuestro ámbito, pero sí generar puestos de trabajo y que la gente que está con nosotros esté contenta, y bueno, como digo siempre, tratar de devolver, aunque sea un poquito, de todo lo que nos ha dado a nosotros Paraguay como país. Lo último, Marcelo, ¿cómo viste Uruguay? Bien y mal. Bien porque el resultado pudo haber sido peor, mal porque no era, creo que todos los que teníamos la ilusión de ver otro Uruguay, que seguro como terminó la eliminatoria y los amistosos hubiéramos esperado otra cosa, pero bueno, siempre los debuts son complicados, había muchos jugadores en Uruguay que debutaban en un mundial, y ya vimos que el mundial todos los partidos son difíciles, son complicados, a todos les ha costado, a excepción de España e Inglaterra, creo que a todos les ha costado mucho ganar los partidos. Y bueno, pasó los nervios del debut, la ansiedad del debut, pero creo que bueno, con poca cosa que corregir, Uruguay creo que va a terminar pasando de fácil. Siempre no perder, obviamente que ganar en el inicio, en el debut es muy importante, pero también lo de no perder. Y el otro día, bueno, Uruguay, si bien tuvo sus chances para ganar, también lo pudo haber perdido. Sí, bueno, es un resultado que bueno, te deja seguir peleando el grupo hasta la última fecha, y ahora tiene un partido una recontra importante con Portugal, que creo que son los 2 candidatos a quedarse con el grupo. Y bueno, Marcelo, siempre me grato hablar contigo, estaremos charlando. Gracias, Marcelo, nuevamente, gracias. Bueno, el gusto es mío, Arturo, gracias por acordarse, un saludo a toda la noche. Gracias, Marcelo Palau. El Búfalo Velar vuelve a levantar. Ayer levantamos el Twitter y ya arregló con General Caballero. Así mismo, la firma de contrato con el equipo rojo de Mallorquín. Él está acá, él es de ahí, de esa zona. De la zona del Este. De Ciudad del Este. ¿Cómo te va, Búfalo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Firmaste, acordaste, se hablaron, se dijeron? Fue una extensión a lo inicial. Acá es papel, pero antes ya hubo una charla, como decíamos, con el presidente del club y con el técnico. Sí, claro. El otro día pues habíamos conversado, habíamos quedado en algo, y bueno, ayer fue la firma y ya soy nuevo jugador del club. ¿Y qué te dijeron de General Caballero de Mallorquín? Contanos, ¿y qué sabes vos, Roberto? Bien, súper bien. Todo lo que hablamos con el presi fue la infraestructura del club, todo lo que se hizo durante todos estos tiempos. Desde la intermedia, ellos venían armando un plantel y bueno, y con esos jugadores venían sosteniendo todo. Ahora también el club está haciendo una inversión grande en infraestructura para inferiores, para que puedan estar acá en la zona, y así, ¿verdad? Ahora quieren armar un buen plantel para nuevamente pelear cosas importantes. Además se tiene la Sudamericana, que es muy importante, y la idea de él o de los directivos también es darle promocionar muchos jugadores jóvenes, ¿no? Eso es lo que veníamos hablando. La verdad que me pareció un tipo súper sensato, súper tranquilo,
Y bueno, yo la ciudad igual conozco porque vivía ahí, creo que en el año 2004, 2005 tengo muchos amigos y la ciudad también ha crecido muchísimo, súper lindo todo. Así que espero que las cosas salgan como uno desee, ¿no? Esperemos que también el equipo se pueda armar bien y que podamos competir las dos frentes. ¿Te dijeron qué jugadores incorporan en el ataque o no preguntaste o no te dijeron? No, ellos tienen opciones, no quise preguntar mucho tampoco, pero sí, ellos están viendo algunos jugadores más y eso es lo que me comentó el presidente, armar un buen plantel y que, bueno, acorde a lo que el entrenador está pidiendo o quieren. Hoy por hoy ya no sé, ya creo que ningún equipo ya tiene un plantel como antes, un plantel corto, creo que 22, 23 jugadores nomás, y bueno, ahí están viendo todos esos temas, ¿no? Aparte la pretemporada también se acerca, están a full haciendo muchas gestiones. Bueno, y como viviste ahí, encontraste panoramas distintos ahora a la vuelta, ¿no, Mallorquín? Sí, por supuesto, es un cambio total, ¿no? En ese sentido, creo que el presidente es muy humano, vela mucho por los jugadores y el bienestar, la comodidad, la familia. Me parece que eso influye muchísimo para que uno pueda estar enfocado en lo que uno se propone. Y bueno, aparte de eso, que está cerquita, ¿verdad? Ciudad del Este, donde vive mi familia. Y bueno, como te contaba, yo viví en esa ciudad, tengo muchos amigos, muchos conocidos, y creo que hacer también la pretemporada desde el inicio con el equipo es muy importante, ¿no? Espero que mi adaptación pueda ser lo más rápido y pueda ser útil para el profe y para todos, ¿no? ¿Cómo hace con la familia en el tema de los chicos? Los chicos están acá en casa ahora, estamos viendo esa posibilidad de ir a vivir todo allá, porque que hay colegios, o sea, hablamos de todo, ¿no? Sobre eso, y en estos días vamos a definir todo. Faltan todavía unos días para tomar esa decisión con tranquilidad, porque, ¿cómo se llama? En enero recién inicia todo, ¿no? Ahora creo que en diciembre vamos a hacer una pretemporada y vamos a estar encerrados prácticamente, entonces más que todo mi señora se va a meter de lleno en esa movida. Está bien. ¿Y tu hijo Armando Velar, tu hermano? Ahí anda por Asunción, está trabajando, ya prácticamente se retiró. Hoy justamente estaba hablando con él, posiblemente pues venga por este lado, y bueno, ahí anda por Asunción dando vueltas. ¿Él jugó más aquí que vos? Sí, él jugó mucho más acá. Cerro, Guaraní, Nacional, jugó más. Claro, Guaraní, él jugó toda su carrera prácticamente jugó acá. Yo, sin embargo, toda mi carrera lo hice fuera. ¿Y por qué jugaste Cerro, Olimpia? Yo te pregunté y no jugaste más acá. Cerro, Olimpia y nada más. Y vos sabés que nunca tuve, no sé, nunca me llegó una oferta de otros equipos, ¿no? Siempre, las veces que sonaba, pues era Olimpia, ¿verdad? O sea, otro equipo prácticamente no, ¿verdad? No, echa el comentario que ya hicimos sobre eso, de una carrera afuera más que adentro. Ajá, sí, por ese lado sí. Y después también cuando uno ya gana un nombre, digamos, es que cuesta, Arturo, poder adaptarte rápido, y bueno, los equipos grandes pues no es otra cuestión. Y bueno, por ese lado, en Colombia, en Perú, digamos, jugué mayor parte de mi carrera, ¿no? Sí, señor. Y recordaba que Junior fue una gran etapa de tu vida, de los equipos donde jugaste en Colombia. Un saludo, Búfalo, gracias por este tiempo. Saludo a la familia y seguiremos charlando. Gracias. Abrazo, Arturo, hasta luego. Igual. Roberto Búfalo Vela. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Guaireña, y yo no le pregunté esta mañana a Trovadío Héctor Espínola. 5 años. 5 años, sí. Charlamos con él en Urbana, está dejando. Sí, este fue el año en el que más jugó, me parece, este y el anterior, porque se había ido Rubén Escobar y apostaron a mantener a los arqueros que tenían y Espínola empezó siendo el titular en la temporada. Tuvo una buena cantidad de minutos rindiendo alto y dice que está con intención también de ser transferido, o sea, de buscar otro rumbo. Él nos decía, Gustavito, ¿tenés a mano? Espínola, enseguida. Pichigón ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichigón, a todos les gusta. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfruta de los partidos del Mundial con Apostala y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la. Apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostala, a ganar lo cambia todo. Estamos con César Argüello, representante de Carlos Rolón. ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos y tu audiencia. ¿Qué pasa con Carlos Rolón? ¿Qué proyectos tenés para él ya que está dejando el Cerro? Y él, bueno, ahora está disfrutando personalmente de sus vacaciones y nosotros estamos analizando los clubes interesados, o sea, que están preguntando por él, ¿verdad? Y ya estamos en proceso de que algún club traiga, ¿verdad?, una propuesta para él y analizarla, ¿verdad? ¿Vos esperás o te imaginás dónde podría ir? Y hay clubes de ciertos países que están ya, o que manifestaron su interés, ¿verdad? Estamos en negociación, ¿verdad? Estamos hablando del exterior. Sí, está afuera. ¿Y eso, Carlos, es impaciente en preguntarte o vos le decís, dejá mi cargo y vemos qué hacemos? No, Carlos es un jugador de muchísima experiencia y él sabe sabe sus condiciones, obviamente todo el mundo sabe la trayectoria que tiene en el fútbol y está tranquilo disfrutando de sus vacaciones y bueno, descansando sobre nosotros el tema de ver para dónde va, ¿verdad? Obviamente eso después al final él es el que decide, ¿verdad? César, y hasta aquí las propuestas que tienen, ¿de dónde son? Tiene interés para el club de Argentina y otro de Perú. De Argentina y de Perú. De Paraguay entonces nada, ni consulta hasta ahora, o puede haber algo que puede surgir en las próximas horas. Sí, de Paraguay siempre, claro que sí, Paraguay siempre, pero la verdad que por ahora la prioridad es para él tratar de jugar por lo menos un año afuera, ¿vale? O sea, él decidió, por así decirlo, que si no sale algo bueno es el momento de tener una oportunidad de vuelta en el exterior. Y esa es la idea y esperemos que se pueda concretar, ¿verdad? En el medio local, César, ¿tenés algo para él? ¿Te sondearon? Sí, siempre hay interés de él por el medio local, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro jugador, César, que estés manejando en este mercado de pases que pueda moverse a otro equipo? Y estamos en negociaciones también con por Isidro Pita, que terminó su contrato en Brasil y en teoría no regresa a España porque que el club dueño su pase y estamos viendo las opciones para él también, ¿verdad? ¿Dónde va a jugar el 2023? ¿Y si Pita no tuvo? ¿Y por qué una sanción económica? Y él tuvo, en los inicios de su carrera, él jugó en Portugal en un club llamado Alvarenga, ¿verdad? Para resumir, Arturo, no sacarte mucho tiempo de tu valioso espacio.
jugó un semestre y hubieron cosas que no fueron cumplidas de lo prometido y cosas que no le gustaban a él, y nosotros rescindimos unilateralmente el contrato con el club portugués. En todo ese tiempo hubo un litigio entre el club portugués y Isidro. Todo este periodo que hizo su carrera, obviamente él jugó habilitado por FIFA durante ese litigio, y salió una sanción económica, no deportiva, ¿verdad? Entonces se abona la multa y terminado está el caso, ¿verdad? ¿Se abonó la multa? La multa está abonada en un 35% más o menos, ¿verdad? Y el saldo se paga en plazo, y justamente esa es la discusión ahora, ¿verdad? Pero sanción económica, sanción deportiva él no va a tener, Arturo. En el peor de los casos se abona el saldo de los adeudados y ya está habilitado. ¿En total cuánto fue la multa? 50 y, si no estoy equivocado, 53.000 euros. Buen dinero, César. Sí, es buen dinero, pero bueno, gracias a Dios Isidro deportivamente está haciendo bien las cosas. Entonces dentro del mercado donde él jugó el último año, haciendo bien las cosas, pues hay muchos clubes interesados y la cotización de él es importante, entonces termina siendo un dinero dentro de todo pagable, ¿verdad? Para la situación de él. Ahora, si era un jugador que no jugaba, sí era un dinero importante. O sea, ¿te parece que va a continuar en Brasil entonces, Pita? Y es el mercado donde tiene varios clubes interesados. Ahora también, César, por los objetivos también importantes que tienen los clubes paraguayos que van a competir en Copa Libertadores y demás, y atendiendo también a que el puesto de Isidro es un puesto que es muy querido y que escasea mucho de Paraguay. ¿Tenés algunos contactos también para ubicar a Isidro en algunos de los clubes importantes que van a competir internacionalmente? Y hoy mismo no habló ni un club paraguayo, y la verdad que hoy está complicado de que él pueda retornar todavía al fútbol paraguayo. Yo creo que él tiene todavía como para seguir creciendo en el fútbol del extranjero. Bueno, César, seguiremos charlando. Arrancamos con Carlos Rolón y estás esperando oferta para su futuro. Chao, César, gracias. Chao, Arturo, y te felicito por tu cerveza, está muy buena. Entonces el otro día tuve la suerte de probar, y bueno, éxito con eso también. Gracias, muy amable. César, cuello de cerveza Lager Arturo, rica, deliciosa. Sí, señor. Decidí bienestar y certeza exigí Inbanco, más de 40 años llevando energía al país. Vení allí, que aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral. Todos los viernes por tus compras por web tienes descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y mucho más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras de programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o ingresa a unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Héctor Espínola y su presente en el fútbol en Guaireña. ¿Cuál es tu futuro? ¿Seguís en Guaireña? ¿A dónde vas? Y no sé aún, Arturo, ayer estuve conversando con un directivo de Guaireña para ver ya el futuro, ¿verdad? Y
no me supo. Un segundo, Héctor, porque esta es una versión grabada que tenemos de Héctor Espínola. ¿Cómo te va, Robert? Robert. ¿Cómo andás, Robert Roca? Contanos, ¿dónde estás? ¿Aquí, en tu pueblo, en tu valle? ¿Dónde estás? Tranquilo, Arturo, más de la Porteña. Ahora estoy por Asunción, Arturo. Está muy bien, Robert. Contanos tu recuperación plena. Ahora otra etapa de tu vida en River. Contanos más de vos, Robert. Tranquilo, Arturo. Por el año la recuperación y ya no iba a terminar nunca. Y bueno, pero vos te operaste otra vez después. ¿Te acordás que después de 2, 3 días, 4 días, una semana, tuviste que ser nuevamente intervenido? Así fue el tuyo, pero ahora está impecable, ¿verdad? Sí, así fue. Sí, ahora ya estoy impecable. Ya con papá, toro pochilla y un metido de escuela. Y por no operar. Roberto, contanos River. ¿Es lo que vos esperabas? ¿Era lo que era? ¿Te quiere el público de River? Haciendo goles de River, incluso defensión haciendo goles. Historia tuya en River, Robert. Y la verdad que es algo que nunca soñé, la verdad. La estoy pasando muy bien. Ahora lastimosamente nos dejó Gallardo, pero viene un buen técnico otra vez. Eso es lo bueno. Así es que imagino que vamos a seguir por el mismo camino. Robert, con relación a esto de los goles, que el defensor haga goles y que tenga figuración en eso, lo tuyo era la marca y la salida desde atrás, y se agregaron los goles. Sí, iba bien por arriba y casi siempre luego me iba en los corners, siempre lo estaba ahí, siempre tocase, y hago a pecar y no voy a tocar cuando viene la pelota parada. Ajá. Y tu compañero en ese sentido, hay buen juego colectivo, te vas vos, te cubre para cuando volvés, si la pelota sale rápidamente del rival. Sí, totalmente. O sea, con Gallardo teníamos la libertad de atacar las veces que sea necesario, o sea, no decía lo que no nos preocupemos por la espalda, que había un central que nos iba a cubrir o si no un volante. Y se jugaron muy bien con Gallardo ustedes, jugaban muy bien. River juega bien. Sí, totalmente. O sea, entendíamos a la perfección la idea del profe. Eso era lo más importante, o sea, lo más bueno, que la idea la teníamos bien clara. Y está bien con los compañeros, Robert Rojas. Robert, hablabas del tema de Gallardo. ¿Cómo fue primeramente esa despedida con él cuando se dio hace un par de semanas? Y si ya de Michelis empezó a contactar 1 a 1 con ustedes o todavía no tuviste trato aún con el nuevo entrenador. Y la verdad que nos sorprendió a todos la noticia. O sea, la mayoría nos enteramos por la tele nomás cuando hizo su conferencia. Porque nadie sabía nadie ni se esperaba eso. Y hasta ahora nos contactó, o sea, el PF de Micheli, ya la mayoría ya habló con él, nos envió así trabajito para hacer ya ahora que estamos de vacaciones. O sea, ya el preparador físico nuevo empezó a hablar con ustedes. Sobre el punto que decías que les sorprendió, o sea, en el vestuario ustedes no lo intuían, porque había como un rumor en la prensa de que podía ser el último torneo de Gallardo, pero dentro de ustedes todo era normal, no había algún indicio que les hacía pensar que podía acabarse el ciclo. Y de mi parte, la verdad, no sospeché ni presentí nada. Por eso es que a todos nos sorprendió esa decisión que tomó. Les quiero hacer una pregunta más referente a lo que te decía Víctor, Robert. El tema de la selección paraguaya. Sabrás que las clasificatorias pueden arrancar en marzo y vos ya estás bien para jugar. El tema de la selección, ¿hasta dónde te llegó? ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís referente al tema de la selección paraguaya, Robert? Sí, algo así era que leí que en marzo ya arranca la eliminatoria. Sí. Y ahora estamos en un proceso nuevo. Por los partidos que llegué a ver, se está entendiendo, se está captando de a poco la idea que quiere el profe. A mí me tocó muy poco compartir con ellos porque, o sea, cuando empecé a compartir con ellos, justo vine y me lesioné. Y no pude compartir tanto con ellos. ¿No llegaste a hablar con Barroque? ¿Llegaste a hablar con él después de estando lesionado o no, Robert, con Barroque Loto? Sí, me llamó después de que me lesioné. Y hace poco también, cuando volví a jugar, también me volvió a llamar, me felicitó. Estábamos hablando un rato ahí. Y bueno, a esperar entonces una clasificación para la próxima Copa del Mundo, Robert. Podría que arrancar en marzo, podría que arrancar en junio.
pero vos ya estás listo para la selección. ¿Cuánto tiempo de vacaciones, Robert? Y ahora tenemos que presentarnos todo el 10, creo que otra vez, 10 de diciembre ya nos presentamos todos, ya volvemos a entrenar ya. Y bueno, y David, ¿cómo anda, David Martínez? Y por lo que vi en las redes está vacacionando. Igual que vos. Chao, Robert, saludos a la familia, que sea con éxito, Robert. Chao, Arturo. Chao. Saludos, Gracias, Robert Rojas. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Se viene el Black Friday a Tupi, 3 días de descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, de 7:30 a 21 horas hoy, el sábado mañana de 7:30 a 20 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y acordate que por tus compras hasta el 31 de enero participás del sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmyflores.com. Regala amor, regala bmyflores. El Mundo Constructor. Encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944-934-56021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Perdona la entrevista con Héctor que fue esta mañana en Urbana. Esto es la Espínola que está dejando Guaireña. ¿Cuál es tu futuro? ¿Seguís en Guaireña? ¿A dónde vas? Y no sé, aún Arturo, ayer estuve conversando con un directivo de Guaireña para ver ya el futuro, ¿verdad? Y no me supo decir nada porque están esperando confirmar lo del cuerpo técnico y por ende que le pase una lista también de los que van a seguir y los que ya no en Guaireña. ¿Y a vos qué sensaciones te da, Héctor, el caso? Estamos hablando con Trovadio, faltan ajustar detalles para continuar. ¿Depende de Trovadio o de quién, en definitiva, para que sigas o no? ¿O tenés alguna oferta? Yo creo que depende de Trovadio, ¿verdad? Él estaría pasando la lista a los directivos y como que mi contrato también vence en diciembre, no sé qué resolverán ellos, ¿verdad? Pero estoy esperando ya también una respuesta de parte de ellos para ver también qué hacer con mi futuro para el próximo año. Bueno, entonces hasta ahora seguís en Guaireña o vos crees que te moves? Creo que salgo ahí, Arturo. O sea, dependería de lo que me digan ellos, ¿verdad? Si no vamos a renovar, tengo que rebuscarme ya para dónde ir. ¿Y por qué te irías de Guaireña, Héctor? Son 5 años ya, Arturo, y yo creo que los ciclos a veces se cierran, ¿verdad? Entonces, por algunas situaciones que se habían dado durante este año, yo veo difícil mi continuidad. ¿Y qué pasó este año? ¿Por qué eso, Héctor? ¿Hay cosas que se pueden decir o te las querés guardar? No, cosas que pasan dentro de una institución, ¿verdad? Un grupo de trabajo y, bueno, no es difícil que salga hablando de las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser difícil continuar ahí. Y bueno, ¿cuántos años dijiste, Héctor? 5 años. Es mucho, sí, es mucho. Si no sé si es mucho, para vos ya es suficiente, ¿verdad? Analizando todo lo que pasamos con la institución, yo creo que fueron 5 años de muy buenos momentos donde se consiguieron muchos logros para el club y salvo ahora, yo creo que va a ser por la puerta grande, ¿verdad? Como se dice. Y que, bueno, pero no tenés nada en mano de una oferta, ¿verdad? Hasta ahora no, Arturo.
Y bueno, lo mejor para vos, Héctor, como un ciclo cumplido, ¿verdad? Así es, ¿verdad? En Guaireña. Así es, ya, yo creo que si se da mi salida ya va a ser, como te digo, por la puerta grande y bueno, a veces cerrar un ciclo y bueno, de repente si se da la posibilidad de ir a algún otro equipo, bueno, tratar de dar lo mejor siempre y prepararse para poder hacer nuevamente historia en otro equipo. ¿Sí? ¿Dónde vos comenzaste, Héctor? Inferiores de Libertad, creo, y ahí hice prácticamente todas mis inferiores. Después ya salí ahí por cuestiones que no iba a estar me iban a tener en cuenta en la primera división y bueno, empecé a remarla de abajo del ascenso, todas las categorías y bueno, llegué a primera división a los 29 años. Y sí, y bueno, Héctor, lo mejor para vos, gracias, nos ponemos al día con lo tuyo y lo mejor, la verdad, para tu futuro, que es muy difícil, continúes en Guaireña. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego, Héctor Espínola. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Héctor Espínola, ante Robert Rojas, de vacaciones. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia Asismet toda la vida. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Vamos al Mundial, entonces los resultados que se registró. Terminó ahora el partido entre Qatar y Senegal. Ganó Senegal 3-1 y más temprano la gran victoria de Irán. Sobre el final le ganó 2-0 a Gales. A los 98 hizo el primer gol y al minuto 100 convirtió el segundo. Irán sigue con vida y se puede dar la paradoja que justo Irán y Estados Unidos definan el cupo a octavos de final entre ellos en la última fecha. Bueno, y un saludo para Antonino, en Pedro Juan Caballero Niño. Antonino, saludo para el norte, el hombre del norte. Sí, señor, abrazo para Antonino. En este Mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Podés ganarte un viaje para conocer el país ganador del Mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngsaeca.com.py. Ya estás participando, entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. Este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT los sueños se cumplen. Este domingo un Tesla Model 3 en el grandioso y 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso. Pedí CNT Sheporemoy. En Guaraní hay un encargado ahora, dijo Emilio Daer. Ramón Jiménez. Para hablar con Ramón Jiménez. Ramón Jiménez hablaba lo antes. Vuelve al departamento de fútbol. Vuelve al departamento de fútbol Ramón Jiménez en Guaraní para hablar con Ramón Jiménez. Prepárate para un imperdible Black Friday. Hoy descuento hasta el 50% en productos señalizados en góndolas de supermercados Stock y Stock Express. Te esperamos en todos nuestros locales. Los descuentos son válidos con todo medio de pago. Acordate hoy. Black Friday en Stock Express y Stock. Acordate, Black Friday en Stock. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. ¿Y qué se hizo del Kili Roja? Y es uno de los jugadores que está en duda para continuar. Sondeos, y tenía sondeos. Por posibilidad de transferencia. Sí. No, de MLS y de Brasil. Esos dos sondeos, inicialmente. Tenía sondeos. Habría que ver después si eso va madurando con el correr de los días. Porque en Nacional hay mucho hermetismo. Sí. Y hay varios casos a confirmar sobre continuidad. Está lo de Rojas, lo de Gaona Lugo, lo de Jaquet.
Ahora Palau nos decía que es otro tema. Sarabia hablaba de 3 transferibles. El que sí termina a fin de año el contrato, el que después se fue al freezer, el chico... Sergio Fretes. Sergio Fretes. Ya queda libre se de está Nacional. liberando, habría que ver dónde va. Sergio Fretes. Que había parecido hizo muy un bien. buen partido, pero después no renovó con Nacional. Yo me acuerdo si hablamos con el representante, Rodrigo Codas. Kili yo creo que no va a continuar en Nacional por la edad que tiene, por la convocatoria de la selección nacional. Nacional necesita oxigenarse económicamente y la opción de que Kili Rojas salga yo creo que está al caer. ¿Y dónde podría ir? Jorge traía la información de Estados Unidos. MLS y Brasil. Es un buen momento, como ¿Qué decís, grupo lo Dani. maneja, Víctor? Creo que está con Apleya. Creo. ¿Cómo te va, Ramón Jiménez? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo cordial para vos, para los muchachos de la mesa y la audiencia. Bueno, Ramón Jiménez, tu cargo es gerente general de Guaraní. Así mismo, coordinando un poco todo lo que es la parte deportiva con la administrativa. ¿Y anteriormente, La finanza. qué función cumplía Ramón? Y bueno, yo soy directivo del club, obviamente pro tesorero a la fecha, pero estaba un poco alejado de lo que era el día a día porque fue un tema particular, laboral también. Entonces, pero ahora estamos con todo, así es que ya nos sumamos al equipo. Está bien, Ramón. ¿Y cómo encontraste Guaraní? Hay que organizarse. Jubero cuando se fue dijo, a mí no me vieron, podían haberme hablado conmigo, se fue. Hubo un acuerdo con el ex técnico de Guaraní, con un abogado, Gerardo Acosta, de por medio, y ahora ya había dicho que está para ser presentado el propio Emilio Daer, Hernán Rodrigo López. ¿Cuándo va a ser presentado? ¿Se tiene día ya? ¿Se confirma cuándo la presentación de Hernán Rodrigo? Apenas tengamos esa información vamos a socializar, porque estamos trabajando en la parte contractual, todo eso. Vos sabés que hay que afinar bien todo ese tema antes de dar cualquier otra información, pero estamos trabajando para eso, no va a tardar mucho, va a ser estos días, y después ya vamos a trabajar con él en lo que refiere a refuerzos, o sea, incorporación, que esperemos que sean refuerzos, y entonces, bueno, vamos a ir socializando a medida que vayan surgiendo las novedades. Terminó mal Guaraní, ¿eh? Sí, por eso hay que hacer algunas cosas, ajustes, algunos cambios. Bueno, estamos aquí con un equipo para trabajar, como te digo, y trabajar en el día a día, y que eso después también vaya a la parte deportiva, obviamente. Felizmente viene un tiempo, gracias al Mundial en Qatar, que nos da el tiempo que necesitamos para, como quien dice, organizarnos bien y poner la casa en orden, y después ya salir a trabajar la parte deportiva con todo. Me supongo que a vos te habrá dicho Hernán Rodrigo, en este puesto necesitamos el técnico, y también sugiere nombres. Sí, obviamente, nosotros somos muy respetuosos de lo que el director técnico, en este caso Rodrigo, va a solicitar. Obviamente tenemos también lo que es la parte institucional, lo que nosotros podemos, los recursos con los que contamos, pero siempre es el técnico el que solicita, el que da el ok y el visto bueno para que nosotros podamos traer esos refuerzos. Entonces, estamos trabajando muy de cerca con el profe Rorro. Aparte, el último campeonato, digamos, tiene mucho de Rodrigo porque él hizo varios goles en ese clausura 2016. Bueno, y con relación a la portería, en nombres no van a dar, pero están buscando un arquero. Estamos buscando arquero también, y también en todas las líneas prácticamente. Estamos buscando centrales, seguramente también delanteros. O sea, un poco para echar un poco en este equipo también gente nueva y que nos pueda ayudar también a lograr cosas más importantes de las que logramos en este año en realidad. Y Raúl Cáceres fue la primera incorporación, ¿verdad? Sí, así mismo, ya está, él va a ser presentado seguramente mañana eso vamos a definir todo bien, pero ya está Raúl Cáceres. Puntualmente Jorge Mendoza nos sigue. Estamos viendo también ese tema, como te digo, necesitamos después de la incorporación del profe, sentarnos con él y que nos diga ya el tema, y una vez que tengamos todo listo, bien ordenado, organizado, ya salimos a socializar eso. Y parece que es lo que le falta a Guaraní justamente a la organización, ¿eh? Bueno, estamos trabajando en eso, Arturo, esperemos que volvamos a esa época donde estábamos en contacto permanente con nuestra gente. Hay mucha gente que quiere saber de Guaraní, y bueno, nosotros no nos tenemos que esconder, nosotros tenemos que dar la cara, hablar con la gente y a través de los medios, obviamente. Entonces vamos a necesitar mucho del trabajo y la ayuda de ustedes también para que la gente de Guaraní sepa lo que estamos haciendo y bueno, y que estén
estén ellos al tanto de todo lo que está pasando en el club. ¿Cuántos jugadores retornan a Guaraní? Y eso tenemos que ver también, como te dije, es un momento, hermano Arturo, que no estoy en condiciones de decirte quién retorna y quién no, pero hay muchos jugadores nuestros que están a préstamo, entonces eso también van a estar en la mirada del profe. De hecho que ya la lista está preparada, así es que vamos a estar viendo eso para incorporarlo o no. Eso ya depende del profe y el cuerpo, o sea, el departamento del fútbol, obviamente. Ramón, entiendo que hay cosas que seguramente se van a ir acomodando, pero ¿tenés en mente, por lo menos de manera preliminar, quiénes son todos los jugadores que terminan contrato ahora en diciembre? Tenemos algunos, pero como te digo, un momento muy delicado nomás para dar nombres todavía, porque el profe no vio todavía eso. Entonces por eso es que les pido un poquitito de tiempo, de calma para hablar de eso. Una vez que tengamos todo listo eso y con la anuencia del cuerpo técnico ya podemos ir, después de haber hablado con los jugadores, vamos a dar esa lista, sin problema. ¿Qué pasó de Rodi Ferreira, Ramón? Él terminó practicando con el plantel principal el año, yo sé que no fue más tenido en cuenta, pero seguía trabajando. El plantel principal de Guaraní. Ahora estamos viendo también, como te digo, nosotros, si hablamos dentro de una semana, el panorama va a estar mucho más claro, porque ya vamos a resolver todo lo que es el cuerpo técnico, la presentación, trabajar juntos. Felizmente tenemos un poquito de tiempo, y entonces ya en una semana seguramente ya vamos a poder responder todas estas preguntas. Les pido disculpas porque no podemos dar nombres ni eso, porque está en negociación algunos, otros todavía no, pero un poquito de paciencia y vamos a tener mucha información. El campo de juego, el estadio en sí, Ramón, ¿cómo está, Ramón? ¿Cómo? Perdón. En la infraestructura de la parte edilicia y campo de juego en Guaraní, ¿habrá mejoras? Habrá mejoras también. La gradería yo creo que va a ser más difícil porque requiere una inversión grande, pero a nivel de empastado, de gramado, va a haber muchas mejoras. Vamos a trabajar con otra empresa que nos va a dar un soporte, digamos, distinto, y bueno, con ello queremos mejorar la pista y que los jugadores se sientan a gusto jugando, tanto los nuestros como los que nos visitan. Y bueno, tiene que volver a ser protagonista, porque ahora tiene la Sudamericana, están esperando el sorteo, Ramón, y ser protagonista el próximo año del campeonato. Mira, Guaraní siempre tuvo un sitial de estar entre los 3 primeros. Entonces eso queremos, y vamos a trabajar desde el primer día, estamos haciendo eso, y ya vuelta de página, ¿verdad? Lo que pasó, el tema del rendimiento este año, ya, bueno, esto hay que tomar como referencia, pero ya miramos para adelante y bueno, esperemos que las cosas y el trabajo que hagamos ayuden a que tengamos otro lugar en el torneo, obviamente. Bueno, un saludo al aire, Ramón, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Arturo, un saludo cordial para todos. Gracias, Ramón Jiménez, gerente general de Guaraní. Hoy explota Bristol con el Black Friday. Más de 5.000 productos con descuentos hasta el 70% en todas las categorías, como televisores, celulares, notebooks, aires split, heladeras, lavarropas, parlantes y mucho más. Vas a poder comprar cualquier producto en 8 cuotas sin intereses. Sorteos de millones en efectivo. Tu compra te sale gratis y una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Y comprando un televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu televisor te puede salir gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, colocalo bajo el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información, ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir cualquier desafío, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos.
La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguayo Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema líquida y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Esto es la repercusión del partido, de lo que viene. Habló el Tata Martínez y tenemos al colega, estoy buscando acá, lo del Tata Martino, que dicen así en Argentina, pero México tiene que ganar, la presión que tiene es terrible. Y estamos buscando en ESPN también, con relación a lo que pasa, lo que dice en el partido de mañana. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Puede ser el verdugo Tata de Argentina, porque gana México y se elimina Argentina. Entonces hay una presión terrible allí en ese partido. Hubo una conversación una vez en cancha de Newell's entre Scaloni y Tata, que fue fotografiada, y que en México se armó un revuelo tremendo, y seguramente se van a acordar mañana de esa foto, pero obviamente Martino defiende hoy lo que es México y va a querer ganarle a Argentina. Claro, y tiene herramientas también. No, los partidos del Mundial, aparte de tener su propia complejidad, la fuerza individual que tiene México es innegable, y Argentina también va a ser un partido, como dicen, para alquilar balcones por toda la presión y por todo lo que se está jugando, ¿verdad? No hizo un mal partido México ante Polonia. No. Porque la crítica era tan fuerte que de por ahí de este lado uno esperaba que sea menos de lo que mostró, pero en un momento lo llegó a dominar, tuvo situaciones claras, es cierto, salvó un penal después de Ochoa, pero tuvo su tramo como para ganarle a Polonia. Igual que Ecuador también, las críticas eran enormes también, y Ecuador hizo un gran partido en su debut, ganó bien, y eso no tiene nada que ver. Y el partido, para terminar y redondear nomás, Argentina-México, es pronóstico reservado. Sí. ¿O vos qué decís, comandante? ¿Vos querías apostar lo que iba a ganar Argentina, dijiste vos? No. ¿México? No. ¿Cuánto querés perder? Me dijiste, ¿va a ganar Argentina? ¿O me estoy equivocado, Víctor? ¿No dijo él? No recuerdo. No recuerdo. ¿Por qué le querés comprometer? No, porque yo tampoco me acuerdo, pues. ¿Y qué vos decías ahora? México-Polonia era que... Argentina es más que México futbolísticamente. Yo no creo que... Para mí, Argentina es más que México futbolísticamente. A lo que vaya a pasar... Y los antecedentes recientes también, toditos son victorias de Argentina. No, pero ahora, si llega a ganar México por el Tata, es técnico de la selección argentina y demás, va a ser una reivindicación brutal para el pueblo mexicano con él. Acordate que el Tata no lo quiere. Y sí, la prensa, no lo quieren, la prensa se encarga de la propia prensa. Ahora ya antes no le y vamos a ver qué va a pasar el partido de mañana. Pero Argentina prepara variantes, cambios. Sí. Si Argentina no gana nomás, ¿cómo se puede rumbar todos esos 36 partidos invictos y todo lo que es? No es una presión de deseo. Si gana Argentina, está dentro del acuerdo futbolístico. Sí. No sería raro que gane, pero si llegase a ocurrir lo contrario, es una terrible. Queda fuera ya, creo. Eliminado. ¿Te imaginas? En instante vamos a dar cita, lesiones de Neymar y Danilo. Gran remate de la Consolidada de Seguros. Vas a encontrar vehículos siniestrados y repuestos a precio de remate. Kia Sportage a solo 10 millones, Hyundai Tucson a solo 8 millones, BMW X4 a solo 15 millones. Te esperamos este sábado 26 de noviembre de las 10 de la mañana sobre Mariscal López, casi Santa Teresa, en Fernando de la Mora, zona norte. Entérate más llamando al 619-1000. La Consolidada de Seguros, seguro que sí. Dani se recuerda, pero no fue contra Argentina, fue contra Polonia. Sí, México-Polonia. Que yo dije, ¿cuánto tenés para perder que gana México? Y el primer tiempo jugó bien. Sí, jugó bien. Tuvo situaciones, no estaba equivocado. No fue un partido... A vos te dije, ¿a quién le dije? A vos te dije. Sí. Estábamos aquí justo en el horario del programa. Vos me dijiste contra Polonia, y yo te dije, ¿cuánto tenés para perderle? Y yo pensé que Polonia ganaba, y después en México lo miré con otros ojos. Hizo buen partido. Dan Sister. Hola amigos de Radio Monumental, realmente una situación que preocupa a todos en el único país con 5 títulos mundiales. Danilo y Neymar no jugarán el próximo partido de la selección ante Suiza el próximo lunes. Ambos están con lesión ligamentaria, eso lo confirmó el médico de la selección, Rodrigo Lasmar. Sin embargo, un importante medio del país garantiza que ni Neymar tampoco Danilo jugarán los próximos 2 partidos, es decir, ambos están fuera o estarían fuera de la fase de grupos del Mundial
y solo volverían si es que se recuperan y si Brasil confirma su clasificación a los octavos de final. Es decir, preocupación total con la secuencia de nuestro mayor crack y del lateral Danilo en la secuencia de este mundial. Un abrazo a todos de Radio Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas heladeras PIT 250 litros frío húmedo. Ahora solo 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, con tu compra podés ganarte el camionazo de Electroban. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. Haz el Tour Verano Peirega. Entra en las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar seguro y tranquilo. Y aprovecha que hasta el 27 de noviembre tenés 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 Full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Sigue los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el gran sorteo. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, terminó el partido en que ganó Senegal, 3-1 a Qatar. Estoy viendo y complementando al informe de Dan Sister, porque acaba de subir Globo, médico de la selección detalla las lesiones de Neymar y Danilo y pide calma y tranquilidad. Rodrigo Lasmara informa que jugadores tuvieron lesiones en el tobillo, en este caso, en el caso de Neymar, y los descarta para el próximo partido. O sea, ante Suiza ninguno de los dos va a estar, pero pide tranquilidad a la gente con respecto a lo que pueda pasar más adelante. ¿Se pueden enfrentar Brasil a Alemania? Brasil-Alemania, vamos a ver el cuadro. En cuartos de final hay un 7-1 de Alemania. Sí. Creo que en cuartos de final, dependiendo si Alemania va segundo, pero ahora confirmo. Vamos a ver el cuadro y ya. Ese va a tener una connotación especial. Sí, una revancha grande después de la humillación que sufrió Brasil en Río. En el Maracaná fue ese partido. Sí, 7-1. 7-1. En Belo Horizonte. Belo Horizonte fue. Sí, en Belo Horizonte. 7-1. A 1 fue. 7-1, sí, 7-1. Terrible. Tremendo fue. Tremendo fue. Esos resultados inesperados que vos decís, ¿cómo? Vos podés decir Costa Rica ahora que España le ganó, porque ese es uno de los registros de las mayores goleadas en las Copas del Mundo. La mayor es la de Hungría sobre El Salvador en el 82, día 0, día 1. Y después viene un 7-0 ahora, pero vos decís eso, y entre puta, dos potencias, Brasil, perder Brasil, sí. ¿Verdad? Sí. En cuartos de final se pueden enfrentar Alemania y Brasil, pero debería ser primero Brasil y debería ser primero Alemania. O sea, tendría que ganar sus dos partidos Alemania para poder ser primero. Y en cuartos de final chocarían en ese hipotético caso. ¿Cómo se podría dar? Tendrían que ser los dos primeros para que sean cuartos de final. Y si queda segundo Alemania, ahí recién en la final se podría. Ahí podría verse. Sí. Dice Oscar Ullón, Vinicius Junior lo desbancó a Neymar. En todas las propagandas mundialistas de la red Globo está él. Inclusive le quieren de suplente en este equipo de jóvenes que Neymar desentona en este equipo, dicen los periodistas brasileños. Hablando de eso, en el América Mineiro jugó Richarlison. Ahí comenzó. Y América Mineiro es Raúl Cáceres. Sí, ¿dónde está Raúl Cáceres? Ahí comenzó Richarlison. Sí. Un club importante de Minas Gerais también, es clásico rival de Cruzeiro y tiene el estadio que hacía
de entrenamiento, campo de entrenamiento para los equipos mundialistas que tenían sede en el Mineirao, entrenaban en el América de Minas. Ahí había jugado Nacional contra Atlético Mineiro los partidos de hecho, en Libertadores. esa campaña que Mineiro sale campeón ante Olimpia, hasta la semifinal jugó en cancha de América con Mineiro. capacidad para 25.000 Sí, personas. exactamente. Después solo en la final cambia. Un estadio chico pero muy moderno y con una acústica impresionante, Arturo. No tiene gradería atrás de hacia el los arco arcos, derecho. Ahí sí. están los vestuarios, Sí, sí, estacionamiento y eso. Y después tiene los Es tres tipo en costados forma de herradura. Herradura, pero fantástico, de primer mundo el estadio. Muy ¿Y dónde lindo. está Raúl Cáceres? Estaba Raúl Cáceres. No, porque Raúl Cáceres no quiere hablar, pues no sé, se borró Raúl. ¿Cómo te va, Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. Se borró Raúl Cáceres. No habló contigo tampoco. No. Cosas raras será. Solíamos hablar con él. Sí. Estuve viendo hoy el que jugó en Uruguay, de la camada nueva de Diego Alonso y de la camada El nueva. volante por derecha. Pelistri, que está en el fútbol inglés. Y otro detalle que estamos hablando acá interesante. Tiene 20 años recién. Sí. Había debutado contra Paraguay. Contra Paraguay en la valla. Fue la gran apuesta de Diego Alonso. ¿Entró en el segundo tiempo ese? ¿O entró de arranque? No, entró de arranque titular. Fue la sorpresa, en el equipo. Tenés razón, Francisco. Y este chico tiene 20 años. Recuerdo. Estuvo préstamo en España la temporada pasada en Alavés. Pelistri. Y otra cosa que me llamó la atención, bueno, hay que preguntarle a los colegas uruguayos cuánto Cavani reemplazó a Suárez en otras ocasiones anteriores. Y se juega con Pelistri. Porque después Pelistri lo reemplaza a Varela. Sí. Varela que es un poco más defensivo, por así decirlo. Es diferente característica. Pero son de la nueva camada de Diego Alonso. Varela también había pasado por Manchester en su momento y después vino a préstamo a Peñarol. Hoy tengo que ver dónde está Guillermo Varela. Varela está en el fútbol. Creo que fue al fútbol español. No, creo que está en Italia. No, en Flamengo está. En Flamengo. Estaba viendo esta mañana, tenés razón, en Flamengo. 29 años. ¿Tienen? Varela, 29 Pero años. el que es pendejo es Pelistri, que comenzó en Peñarol. Sí. Después de un sudamericano, él había ido a Inglaterra, un sudamericano mundial sub-20 donde Uruguay tuvo una buena campaña, lo compró el Manchester, casi no jugó en realidad allá y lo mandó a la vez. Pero jugó muy poco en Peñarol. Sí, antes de ser es un caso, de consolidarse ya se fue al exterior. Vi el caso de Martinelli también, se fue sin jugar en la primera de Brasil, fue directo a Europa. De un club de la cuarta división. Hay unos programas de entrenamiento en las divisiones inferiores en Brasil, en Uruguay, que sacan muchísima ventaja, no necesitan ni siquiera jugar en primera división a veces en sus propios países para poder dar el salto directamente internacional, porque hoy en día, ayer hablando con el profe Alberto González me decía, los jugadores son números nomás, ya dice. Ellos necesitan saber el consumo máximo de oxígeno, su potencia en esos squat jump, por ejemplo la cantidad de centímetros que saltan desde una posición quieta, y después su consumo máximo de oxígeno de los jugadores de inferiores, Arturo. Son Uruguay números ya de directamente. Brasil, que tienen todo digitalizado. Puedo decir por Pelestri, por ejemplo, los scouts internacionales le miden el consumo máximo de oxígeno, que es más o menos la cantidad de oxígeno que puede agarrar tu sangre en los esfuerzos máximos. Cuando vos haces los esfuerzos máximos, no son esfuerzos ni muy prolongados, pero son de 10 minutos más o menos, y ellos miden ya los fisiólogos. Yo no quiero hablar porque del pasado y la leca. Acá cuando vinieron los brasileños en 73, ¿vos sabés lo que pasó? No. ¿Y qué edad vos tenías en 73? Cero. Justito cero. Y nací ahí, Arturo. Acá vino y se veía toda la práctica, hablando lo que vos estás diciendo, los brasileños ya eran, y a uno cuyo nombre me reservo me dijo, sí, no. Le digo saltar, le dijo, usted tiene que saltar. Y le puso esa madera arriba, ¿cómo se llama ese salto para que salte? Sí. Para que se eleve. ¿Cómo se llama ese? Tiene un palo. La horca, como una horca, es que cuelga la pelota ahí. Y tiene que cabecear. Sí. Y le dijo a uno de ellos, usted tiene que cabecear. Él es muy famoso, el volante. Y se elevó, y después le dijo, siempre así. ¿Y por qué no probás con la otra pierna? Y con la otra pierna al elevarse llegaba más alto. Lo que me mira. No. Conozco, sí. Famoso el jugador, técnico de fútbol, y se elevó y con la otra pierna. ¿Cuál es tu pierna de apoyo? Le sí, apoyo. Pierna de apoyo, sí. Y ahí se percataron de eso. Y el Toya era antes en Brasil. Sí.
Ese cuando le hacía al zurdo correr a la derecha, ellos calculaban cuánto tiempo vos perdés en girar. Sí. Y acá no se hacía eso. Y sí. Existe que se juega con la pierna cambiada. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene? Por eso es día, dame la pelota a mí, después te la doy. Porque el defensor se percata y el jugador pierde segundos en girar. Sí. Y ellos marcaban cuánto tiempo al cambiar de posición. Hoy ya no hay más eso. Hoy juegan distintamente los extremos, ¿verdad? Sí, hoy más perfil cambiado que antes. Sí. O sea, hoy la mayoría de los equipos, por ejemplo, en Europa utilizan casi todos titulares con perfil cambiado. O sea, el zurdo arranca a la derecha, el diestro a la izquierda. Y antes Dani Cáceres le marcaba cuántos segundos perdía el jugador paraguayo en girar para meter el centro. Perfilarse. No, en girar, al parar la pelota, ¿cuánto tiempo va a perder? Tiempo ahí. Hasta ahora hay jugadores que pierden tiempo porque baten un solo lado. Y acá en el fútbol paraguayo vemos el campeonato que se acomoda para poder pegarle. Sí. Y a veces nomás salen los centros buenos a la cabeza de donde vos querés tirar. Generalmente salen inclusive tiros libres de esquina donde vos no tenés ni contrario ni apuro y no tenés que tirar un buen, no se van los centros donde se quiere tirar. Dani, eso que decías que tiene Brasil y Uruguay, aquí no tenemos. Nosotros no tenemos. Eso no es un programa especial y tiene un costo. Sí, tiene y después tenés que los profesionales que trabajan en eso también cuestan mucho dinero y vos tenés que empezar un niño de 13 años, niño. Un preparador físico aparte, o sea, y más o menos. Un equipo técnico. Hay un equipo técnico. Sí, porque tiene que estar también un jugador, un exjugador, un entrenador. Y ayer pasaba con Brasil cuando festejaba Tite. Habían 18 personas con él festejando y todos ellos son su equipo técnico. Sí. Y él tiene que arrancar a los 13 años, Arturo. Cuando pasa la pubertad, cuando ya le salen los vellos axilares, cuando el vello púbico cambia la voz, ahí es el momento donde el pibe tiene que empezar a hacer un trabajo de 13, 14, 15, 16 años. ¿Hasta cuándo vos te das cuenta que puede caminar y cuándo no? ¿Cómo así? ¿qué momento decís? Este puede funcionar, tiene pasta para... El gen, todos los vamos a ver. Porque nosotros siempre vemos fútbol, ustedes ven siempre fútbol. Vos te das cuenta del que ya sabe jugar. ¿Y por qué muchos se malogran? Y porque tienen que ver mucho la parte. Es pues muy complejo y muy multidisciplinario el desarrollo de un atleta. Él tiene las condiciones, sabe jugar, pero no sabe leer, por ejemplo. Y ahí es complicado. Vos tenés que enseñarle primero a leer porque él tiene que complementar. No, leer. En Paraguay nosotros tenemos chicos de 16, 17 años que no saben leer, por ejemplo. Y imagínate vos cómo él tiene condiciones de perderse, como vos decís, son altísimas. Si él no tiene cognitivamente no se desarrolla en ese ámbito, por más que sepa jugar va a tener siempre las de perder. Le afecta, Arturo, porque hoy en día él está muy expuesto a redes sociales. Vos le hablas, él es tímido, él tiene PF miedo. le da un trabajo donde tiene que interpretar lo que tiene que realizar y no va a poder hacerlo. ¿Y cómo va a ir a jugar? Después se va a Brasil y como él no habla el idioma ya se funde, se frustra, se tiene una impotencia porque no se puede comunicar. No solamente que no puede comunicar cosas relacionadas a su trabajo, sino que no puede comunicar sus emociones, no puede comunicar cosas que él necesita, cosas que quiere. Es muy complejo. El testimonio de vida que dejó Garrincha fue brutal. Angelito Ortiz. No, eso, pero lo de Garrincha, no, pero Angelito es un showman. No, pero él se había ido a Lanús y se iba del entrenamiento. Él se fue a Lanús porque acá hizo lo que no tenía que hacer Angelito. Él se encontró con 2 o 3 compañeros que vinieron a Libertad, pues se encontró allá. Ustedes saben la historia. ¿Qué es lo que me miran? Angelito hizo una interna innecesaria y cuando fue transferido a Lanús se encontró con ellos. Hasta ahí nomás. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La Plata Empeño. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bomboleski número 45. Estamos sobre Bomboleski, casi 24 de junio en Villa Lisa. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Te acompañamos con incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores, motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna, Hincha Comer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna.
Mili Empeño, venta y arreglo cebollas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.pirega. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamo, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El Black Friday llegó a Punto Pharma. Hasta el domingo vení para disfrutar de hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Puedes hacer también tus compras en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Lo de Neymar tiene que ver con los globos, tiene mucho que ver con el apoyo político. Neymar le iba a dedicar a Bolsonaro y se hacía el gol ahora, por ejemplo. Y eso no cayó bien en este canal. No sé si es tanto así, no es tanto así, pero... No, pero ahora entiendo por qué anteriormente hablaba de que no tiene influencia en el equipo. Para mí, sí, Neymar ayer hizo un partido bueno. Por eso, ahora entiendo, si es que tiene que ver con un tema político, sí, lo interpreto mejor. Así mismo. ¿Y Tubano fue Martinelli? Sí, cuarta división. Directo a Arsenal. A punto de subir la primera, perdió el último partido ante Vasco. Ahora. Sí. Ahora. Eso demanda Oscar Ullón en el informe. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc Clínicas Médicas. Gánale a la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participás del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios más. Ingresa a comisipar.coop.pirega. Comisipar 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovat, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Dije yo eso, Oscar Ullón, que si Neymar hacía un gol iba a dedicar a Bolsonaro, porque la campaña política, la interna, cuando eligieron al presidente, Neymar públicamente salió a apoyar a Bolsonaro. Y eso, entonces, para el pueblo, eso cae mal. Entonces los detractores de Neymar son los que están con Lula, haciéndola fácil. Claro. Y acordarte que la gente media para abajo, no estoy peyorativo, ni mi pretende ser mi frase, ni mi expresión, están con Lula. Sí. Claro. No están con Bolsonaro. Y eso en el fútbol, ¿cuántos son media para abajo? Y esa gente le rechaza a Neymar porque públicamente dijo hay que apoyarlo a Bolsonaro. No es uno más, es Neymar. Claro. Sí. No es Neymar. Y el Neymar sigue siendo uno de Brasil, hasta que se diga lo contrario. Pero ya están diciendo mucho que no es porque se mezclaron las cosas. Tomando o no tomando postura, igual probablemente iba a sufrir algún tipo de crítica. A Pelé le pasó eso. ¿Qué le pasó? Y que a él le criticaban de que en la época de la dictadura en Brasil, él no tomaba postura. Él era apolítico. ¿Y también? Y sí, y eso es algo que se le cuestiona de que por qué no tomó postura. ¿Y pues, cuál es el problema? Vos no sabes lo que le dijo ese señor argentino, presidente del comité organizador a Menotti, cuando fue al abrazo. ¿Qué le dijo al oído? No sé.
¿Qué es lo que me mira? Eso es famoso en la Argentina. ¿Qué año? El militar, el presidente del comité organizador. 78. Videla. No, es Videla, el presidente del comité organizador argentino militar. Estaba en la práctica ahí. Y le llegó. ¿Vos no sabes? No. Hay una foto en que él se acerca y le abraza a Menotti, algo Menotti. le dice al oído. ¿Cómo se llama el presidente? Busca por ahí. Militares. Blanco, Y ese cuando va, está a la práctica, le llegaron un rumor y él va a la práctica. Videla. No. Videla Rubio. era el presidente argentino. Pelo rubio, ya. Él se le acerca a Menotti y la abraza, como abrazándole, ¿Y qué como le para dijo? decir. ¿Qué le dijo, comandante? ¿Por qué pegó esos chuma, Dani? No, No quiero tenés que- saber, ¿no? Y va y le... ¿Galtieri? Galtieri era el presidente militar. Sí. Ese era el presidente del comité organizador del Mundial del 78. Y está practicando los muchachos y está Menotti. El abrazo de Galtieri y Menotti. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No. Tírense nomás ustedes en el área que voy a no, mandar a cobrar. No, estoy bien serio. ¿Y de qué corriente era Menotti? Buscan ahí, niño. Menotti políticamente no, estamos hablando de lo que dice Francisco. Si vos mezclas las contra cosas, el régimen de no, es todas las cosas Contra que después la libertad, te voy a decir hermano. algo más acá, porque Francisco López me buscó. Eso no sé. No, yo por lo que vi en el documental. Cruyff, algo le dijo ahí que no, es lo que le dijo. Cruyff también, gran figura de Holanda. Cruyff no se fue al Mundial del 78 porque no estaba de acuerdo con el régimen militar, lo que los militares que hagan el Mundial. Y entonces él no se fue. Cruyff no estuvo en el Mundial del 78 por una cuestión política. Él dijo, yo no me voy a ir. Y después están los modelos de los jugadores que se van, que se involucran. Estoy volviendo a Neymar, nomás que dijo públicamente que está con Bolsonaro. Sí. Que se vote por Bolsonaro. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is You Are. Olvídate de los metales oxidados y aplica Convertidor. Déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika y Netec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cebellaram el 751 Cacico Bicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. No significó apoyo. ¿O se entendió? Sí. Bueno, el problema ese ya pasó. Vos querés hacer muchas cosas. No, sí, quiero saber muchas cosas. Y ahí no van a leer lo que yo... Pero históricamente la política con el fútbol no va. Y lo poco que yo me acuerdo, así que de repente quieren meter, siempre sale mal. No solo con el fútbol, con el deporte en sí. Sí. El deportista no va mucho. Ronald de la Trigo en Ciudad del Este, los grandes canales de Brasil, Lobo Lula, Récord Bolsonaro. Ahí está. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye La Costa SRL. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetros es más fácil con Visión Banco. Elegí la marca, pagas al contado y puedes retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, puedes tener combustible gratis por un año. Escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Carlos John envía SBT de Silvio Santos, Bolsonaro también. El tema del apoyo de los canales. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Hablo por lo de Neymar? Por lo de Neymar. Sí. Que queda fuera del partido ante Suiza y probablemente inicialmente la fase de grupo. Sí. No va a jugar ahora, ¿no? Los dos partidos. Es lo que dice Dani. Los dos jugadores, Danilo también. Y lo de Danilo le doy importancia porque el único suplente que tiene en ese puesto es Dani Alves. Y Dani... Que le va a ganar el récord si llega a jugar. Exactamente. El récord va a ganar el Thiago Silva. Que fue una convocatoria criticada la de Dani Alves. Por eso va a terminar jugando igual de titular. Pero en la edad, si llega a jugar, le gana a Thiago Silva, el más veterano, jugando una Copa del Mundo.
Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio y cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta. Zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa del After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, Panchos o Pizza juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Que siga un éxito para Diego Villalba, que nos abandonó otra. Sí. La segunda vez. A todos no. No, pero lo mejor para él. Lo mejor para él. Claro, siempre. Lo mejor vos como hermano y nosotros como compañeros. A Diego que se va a Estados Unidos otra vez. Buen viaje. Así es. Buen viaje. ¿Está viajando hoy? Estaba madrugada, exactamente. Hoy va a tener su despedida. Va a jugar Sí, con el equipo de fútbol Alorande. Hoy es su último viaje, como diría Roque Santa Cruz. Así que está ahí, después se va al aeropuerto. Hoy hay partido. Exactamente. No me invitaron. No, pero es con... Todavía no pasaste tu... con carne. No está habilitado todavía. El año que viene. Fuerza Diego, fuerza Diego. Puede perder por protesta ahí. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos o solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares. Por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocibellala y Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Romario, yo también me entró en la política. Sí, diputado federal. Senador de la República. Romario. Sí. Estuvo, y estaba contra la Confederación Brasileña de Fútbol. Sí, en su momento tomó. Tomó. Él se quedó llantado cuando le sacaron de la selección por ese tema comercial. Y ahí se enojó él. Sí. En el 98. Ahí se enojó, se molestó muchísimo cuando lo sacaron por un tema comercial. Después está la historia de Sócrates, ¿cierto? Sí. El doctor Sócrates. Democracia corintiana, que hay un movimiento, luego una bandera, una parte de un sector que realiza acciones sociales, que tiene que ver, está politizada. Y el mejor comentarista y técnico de Brasil, se sabe, busca ahí, João Saldaña, públicamente. Y era técnico de fútbol y era el mejor principal comentarista del Globo. Ya sabes, estoy leyendo la guía viral, Aleca. No hay una posibilidad. Vos sabés lo que estoy leyendo la guía. No, que está... ¿Por qué leyó la guía? ¿Quién? João Saldaña. Él tenía una guía. La guía telefónica. João Saldaña fue el técnico de Brasil contra Paraguay cuando le gana acá 3-0. Sí. João Saldaña, a la sazón, comentarista de fútbol. Oirá, ¿por qué estamos hablando de eso? A la gente no le interesa un carajo lo que yo digo. No, está leyendo la guía, agarró la guía del teléfono acá. Está Yara y después te voy a comentar. Vamos a ir con tu pico con el Black Friday. ¿Cómo te va, Yara?
Muy buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a toda la gran audiencia de Radio Monumental. Bueno, Yara, contanos, viernes, sábado, domingo, Black Friday, en Tupí, todo lo que ofrece, contanos. Así mismo estamos viviendo una super fiesta de descuentos aquí en Tupí Electrodomésticos. Te comento que hoy, viernes 25 de noviembre, vamos hasta las 9 de la noche, así que les esperamos a todos para que se puedan acercar aquí en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Mañana sábado estamos de 7:30 a 20 horas. Y el domingo también abrimos nuestras puertas de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es importante recalcar que todos los precios también están replicados en tupi.com.py y a través de nuestra línea de call center, que es el 021-569-9000. Hay que aprovechar con Tupí entonces los 3 días, hoy, sábado y domingo. Gracias, Yara, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les esperamos, por supuesto, para el showroom de Tupí. Así será Yara Sosa de Tupí. ¿Está encontraste? Sí. ¿Qué dice? Joao Saldaña, el técnico que atormentó a la dictadura. Seguí. ¿Sabe por qué lo sacaron? Periodista y entrenador fue separado de la selección en la víspera de la Copa América. ¿Por qué? Vino acá y Joao Saldaña. Por su coraje fue eternamente conocido por el pueblo brasileño como Joao sin miedo. Pero ¿por qué? Él es comunista, el Partido Comunista, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Viene el presidente, el régimen era militar el 70. Pues ya sabes, te conté, ya ya sabes. Viene y acostumbrado, le dicen a Joao Saldaña, estaba para ir al Mundial, Joao Saldaña, viene y le dice, comentarista número 1 de Brasil do Globo, técnico recibido, Paulo Isidoro, nosotros vimos contra Colombia, cuando fue el jugador brasileño en Campín de Bogotá, subía, nosotros estamos en el estadio 0-0 Brasil-Colombia en la eliminatoria o clasificatoria del 77, va corriendo y dice, le pregunta desesperado Pablo Isidoro, ¿dónde está Joao? Y va cruzando así la preferencia, le saca el técnico y le dice, Joao, le dice a Joao Saldaña, por el técnico Brasil, el Pablo, ¿cómo dije el nombre recién? Pablo Isidoro. El técnico era... Está loco, lo sacó. O lo estaba por sacar. Y Joao Saldaña, ese partido terminó 0-0, después clasificó Brasil. Le manda a decir un chisme, por ejemplo, no sé si es chisme o no, un comentario. Joao, ahí el presidente pregunta, ¿por qué no juega Dani Cáceres? ¿Por qué no juega Dani Cáceres? Le dice a Joao Saldaña. Le dice Joao Saldaña, o presidente, o preguntó para usted, ¿por qué no lo pone una inclusión escalafón, a Dani Cáceres? Y le mira a Joao Saldaña y le dice, así como yo no le sugiero ministro para su gabinete, él no tiene por qué sugerirme nombre en la selección. Esa es mi respuesta que le doy. Fue a decirle y después lo sacaron. El presidente era Emilio Garrastazu Medici. Y ahí lo sacaron. Joao sin miedo. Pero ¿sabe quién fue él, verdad? Y el técnico ahora No, vos tenés Dani Cáceres, si te gusta la historia viral, la Lega tenés que saber quién fue él. Él que hizo en el fútbol. Acá están las palabras textuales. ¿Por qué él configuraba un equipo distinto? ¿Por qué demostró en el 70 que va a ser mejor que el 58? Y yo te pasé el video, ese comandante de los 10, de los 5 número 10 que jugaban, los 4 número 10. Y ese que yo conté la historia. Y por eso. Dice al enterarse y al subir Medici, iniciaría un esfuerzo, mucho sobreesfuerzo para derribar o sacarlo a Joao Saldaña del cargo. En marzo, el entrenador fue cuestionado por un reportero sobre el pedido del general Medici. Él está leyendo lo que yo le estoy contando. No, pero textual nomás, dice. Nosotros le traíamos, apenas el día de contar. Ese que está leyendo, googleando. Sí. Este cuerpito, como diría Andrés Riquelme, tuvo un mano a mano con Joao Saldaña en Canal 13. Mano a mano. Le aguantaste la mirada, comandante. Sí, él perdió mucho, porque incluso lo sacaron de Globo, de la columnista de Globo. Sí. Y era un tipo muy directo. Y a tal punto que cuando vino a comentar acá un partido Baillo, le prestó a la gente le importa un pito. Vamos a cambiar de tema. Pero está... A él no le importa. A él no le importa. 618 4700, señor. Si dice los oyentes, sí. Él no sabe ahora lo hay. Él no pendejo de hoy nomás. Él no sabe quién es. Si quieren hoy o ayer.
O sea, si quieren lo del hoy o lo de ayer, pueden preguntarle a la gente. ¿Qué es lo que me mandan a la mierda? Un testeo para que quieran. La historia. Sí, la historia. No, Encima ahora la historia está teniendo final porque nunca tiene final. ¿Qué es lo que querés decir vos? Cualquier cosa hace Arturo por el rating también. Cortar la historia y nosotros estamos como locos acá queriendo saber. Ahora se fueron todos, no le importa un cara. ¿Qué querés? ¿Querés que me puteen? 618-4. Atendele vos. Si quieren, vamos a hablar de cero. Olimpia, ahora como está John Saldaña, le importa un huevo. Atendé vos, niño. 618-4700. ¿Están los oyentes, Gustavito? ¿Cómo te vas a hacer cargo? Te van a mandar a la mierda. Que digan los oyentes. Si seguimos con el tema de la actualidad, porque hace rato el tema de Dani me pareció interesante que después se cortó, pero en algún momento lo vamos a retomar. Eso uno no sabía que era del Partido Comunista. Ay, papá. ¿Cómo él venía como técnico? Porque si sabía no entraba. En el no le podía traer para esa época a él. Y en el estadio, teléfono, va a encárgate, bueno, yo me las pico y me Hola. Hola, Arturo. Señor, sigue. ¿Sabes qué diferencia Qatar con Cerro? No, chiste no. Era otra consulta. Siguiente, hola. 618-4700, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, Ciudad en Seguros Daniel Escalopes 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yupuy Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en las cuotas. La urbanización Paisajes del Mondau, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Hola. Señor. Arturo, contame todo el Bopícola una vez, era. ¿Qué quiere? Del Bopícola. No quiero más. Te peleaste con el vampiro. Vamos a cambiar el tema. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Quién juega Ecuador? 0-0. 0-0 Ecuador-Holanda. Acaba de empezar 5 minutos del primer tiempo. Partido que con va... Países Bajos, Holanda. Países Bajos, sí. Países Bajos. Porque no... Teléfono, niño. Hola, ¿qué tal, niño? señor, seguimos. Arturo. Te escucha. Te llamo del barrio republicano, tengo 64 años. Continúa, no le hagas caso a otra gente. Tenemos que aprender, Arturo. Yo viví 10 años en Ciudad del Este. ¿Contá? Gracias. Pero no digo tanto así, pero los perros no quieren saber esta cosa. ¿Quién está en línea? ¿Qué digo? ¿La querés remitir vos? 618-4700. Puta, hola. Arturo, ya va a terminar con ya mi horario de almuerzo. Contame ya el tema de Joan Saldaña. Pero Joan Saldaña dice que gol de Países Bajos. Gol de Países Bajos. ¿Cómo cuesta decir Países Bajos? Sí, golazo, media distancia. Estaba Joan Saldaña. Pero si ustedes, oyentes queridos, no saben quién es Joan Saldaña, es lo mismo que le diga Juan Pueblo. Ustedes tienen que saber que quién fue Joan Saldaña, para que puedan interpretar lo que yo quiero decir. Estaba vendido estaba vendido la pauta publicitaria de la guía. Última Hora presenta el comentario de Joan Saldaña. Ese comentario costaba una fortuna. Era técnico comentarista de Globo con George Curry. Ellos firmaban más autógrafos igual que Pelé. Salía George Curry y preguntaba con los brasileños y con Joan Saldaña. Y nosotros vimos cuando salen cómo le piden autógrafos, porque ahora es selfie. Eran unos fenómenos los dos. Estrellas. No, pero terrible. Y igual que jugador, si no es más, lo que decía Joan Saldaña, palabra santa. Y sale, le dice creo que se fue a Radio Nacional de Paraguay para hacer onda corta, ¿no? Tiene onda corta y onda larga. Vos sabés que la onda corta te ceden y vos tomás la señal allá, en Brasil. Entonces, mira cómo viene Víctor Villar. No es un carajo, él le dice, yo le pasé acá, y viene y le dice al operador, ¿quién le gusta el teléfono, niño? Hola, niño. Señor, buenas tardes. Comandante, continuando con la historia, no le hagas caso a Víctor. Siempre te mira mal, Víctor. Me mira así como diciendo, este viejo Leca, mira lo que está hablando y está ganando Países Bajos 1-0. Y le dice Joan Saldaña. ¿Qué es lo que pasa? Le dice al operador, a Posete o guía do Paraguay, le dice al operador que estaba con un amigo en la consola, ¿qué vio que dice ese señor? Fíjate en el pueblo que quiere. ¿Qué es lo que le está diciendo, niño? Más oyentes, hola. Señor, te escuchamos. Arturo, porque van a hacer hora de almuerzo. Arturo, legalmente. Primero tiene que saber que yo vamos al daño, si no, no tiene gracia. ¿Usted quiere que yo le enseñe?
Le pidió la guía entonces al operador. El operador no entendió el portugués de Río muy cerrado, vos jugaste en Flamengo. Usted tiene guía, no sé qué, el otro, y los perros le digo al operador, tú no le digo, no le entiendo a ese señor, ¿qué es lo que le pasa? Parece que está medio, le digo, teléfono niño. Hola. 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 Señor, le escuchamos. ¿Cómo están los Siu de la tarde? ¿Qué? El festejo de CR7. 618-4700, hola. ¿Sabía que el salario mensual de Galbao Bueno es de 5 millones de reales? Uf. ¿Cuánto en dólares? Vamos a hacer la conversión. 5 millones de reales. Lindo número. Lindo. 5 millones de reales. Voy a cambiar primero a guaraníes porque es la forma más fácil que está 1400 más o menos. Sí, 1400 reales. Bueno, cambiamos el tema. No hay más llamadas, no hay más nada. Bueno, ya está, ya terminó todo. ¿Querés que termine? Y 7.200, 972.000. ¿Mensual? Sí, 972.000 Eso manda Ocaruño. No puede ser 900. Casi $1 millón puede ser. 5 millones o 90.000 de reales. 5 millones de reales por 1.400 guaraníes. $90.000 sí puede ser. Dividido 7.200. Otro día voy a contar. No, pero está. Está en el almuerzo, están por entrar los oyentes. Al pedo. No hay más nada. 618-4700. ¿Para qué me voy a estar contando eso? Bueno, ¿cómo está Países Bajos? 1-0 está ganando gol de Gakpo. Y con este resultado sí oficialmente se elimina ya a Qatar. Ya pierde cualquier esperanza mínima matemática. Va a ser el primer eliminado. A Ecuador, si es que pierde, obviamente va a buscar el empate, pero si es que pierde le convendría perder por un solo gol, porque así empata directo en la última con Senegal y clasifica. Más oyentes, hola. Hola. Hola señor, le escuchamos. Bueno, yo tengo 67 años y le quiero nomás corregir a Arturo. Él dijo equivocadamente, seguramente, eliminatoria 77 cuando contó el tema de Paul Isidoro, y Saldaña fue para la eliminatoria de México 70. Sí, tenés razón. Y tampoco no empató ningún partido. Y ahora le voy a hacer una consulta a Arturo que tanto sabe. Sí, tenés razón. Que salió campeón mundial del 70, ganó todo su partido de la eliminatoria hasta la final del mundo, y hubo solo 2 equipos a los que le ganó con un solo gol de diferencia, que fue 1-0. Quiero saber si sabes cuáles son los dos. No, decime. Uno Primero, y uno tenés razón. Después tenés todos los razón. partidos ganó. El otro tenés razón, era el 69 para el 70, ¿verdad? Yo dije años después, tenés razón. 69 para 70. Habíamos perdido 3-0 acá. ¿Y el otro que hizo? ¿El otro cuándo que era? 2 equipos que solamente Brasil le ganó por un solo gol de diferencia. Un solo gol de diferencia. ¿Y quiénes son? Y vos tenés que saber. No decime ya, vos. Yo no sé. Paraguay. En el 69. Que Raimundo Aguilera, el arquero de América. Sí, tenés razón, pelé el gol. ¿Y el otro? ¿Y en el Mundial? Un gol solito en el área chica. Sí, señor. Y el otro equipo al otro equipo que le ganó por 1-0 solamente fue a Inglaterra, pero ya en el Mundial de México. Sí, señor, y estamos hablando de esa recaudación que vos decís, 180.000 personas en el 69 contra Paraguay. Sí, señor. Así, gracias por llamar. Gracias, señor, y por corregirme, te agradezco mucho. Gana Galvão Bueno como un jugador top de Europa. ¿Ganan $90.000? Sí. $90.000. No, 5 millones de reales es casi... Pero al menos va a cobrar eso. 5 millones de reales son $1 millón de dólares mensuales ganaba. Sí, $972.000. Son 5 millones de reales. Eso es lo que ganaba, dice Oscar Uño. Y eso es lo que ganaba. Teléfono, niño. 618-4700. Hola. Hola. Yo no sé. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, decirle al comandante que la audiencia se renueva. Y que por favor terminen allá lo que tiene que decir. Y otra cosa, Arturo, Saldaña falleció en Roma, Italia, a los 73 años. Gracias, señor. Siguiente oyente, Gustavito. Hola. Ocurre que estaba él y le dice al operador, usted tenga guía. Y el operador estaba tomando tereré con el socio acá. Vos te reís de mí. Tipo del tereré. Acá estaba el tipo dándole tereré y John Sallema le miraba y el operador acá. Y el otro le seguía el tereré. Y John
tereré y no ve. Y le dice Joan Saldaña, tiene que saber que Joan Saldaña, jóvenes, como dice, que está instruido. No estamos hablando de uno más en la historia del fútbol mundial. Teléfono, niño. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, Arturo, descaten la historia y vamos a escuchar Paquita, la del barrio, ¿qué? A la puta, qué pasteloso sos, Gerard. Gran remate de la consolidada de seguros. Vas a encontrar vehículos siniestrados y repuestos a precio de remate. Kia Sportage a solo 10 millones. Hyundai Tucson a solo 8 millones. BMW X4 a solo 15 millones. Te esperamos mañana a las 10 de la mañana sobre Mariscal López, casi Santa Teresa, en Fernando de la Mora, zona norte. Entérate más llamando al 619-1000. La consolidada de seguros, seguro que sí. Dice Emilio, mi sobrino, ¿qué diferencia entre Holanda y Países Bajos? Holanda y Países Bajos es lo mismo, o mejor dicho, Holanda son dos partes de todo el conjunto de las 12 provincias que componen Países Bajos. Así está Holanda, septentrional, que suma Amsterdam y Haarlem, y Holanda meridional, donde están las ciudades de Halle, Rotterdam y Leiden. Eso fue hace 4 días la figura. Sí, es que es un buen aporte, porque yo también con este tema de Países Bajos en estos días leí por qué la diferencia ahora. Y en realidad Holanda nunca se llamó Holanda, siempre se llamó Países Bajos, pero en el fútbol se adoptó como algo popular Holanda, porque son las dos regiones más grandes. Sí. Solo que a partir del 2020 el país hizo una campaña hasta turística y todo lo demás para que se le llame definitivamente Países Bajos. Países Bajos. Pero igual tiene siempre la costumbre o lo popular de Holanda. Por ejemplo, los relatos brasileños de este mundial le siguen llamando Holanda. No cambia, y está bien. Está bien. Pero muy buen aporte el que hacía Emilio, totalmente. Emilio. ¿Dónde nos quedamos? Y que pidió la guía y los operadores estaban tomando tereré. No, el otro le servía, sí. Y se puso nervioso Joan Saldaña, un Arturo Rubín cualquiera, y le dice, posate ahí o guía. Le dice uno socio, le dice, ¿qué pilo de guía? Dice, señor, eso está mal de la cabeza. ¿Qué es lo de qué? ¿Guía de qué? ¿Lo de qué? ¿Guía de qué? Pues no se entiende, pues, ¿por qué va de guía? No le entiende. Entonces se da la vuelta, porque no le traíamos. Y tenía que cumplir con el auspicio. Estaba vendido su espacio. Su espacio estaba vendido. Y una fortuna para que opine Joan Saldaña. Una fortuna, Globo. Entonces trae lo mío que yo agarre y comienza él. Y va y le pide, usted no comprende. Sí, señor, ¿qué quiere? Teléfono, niño. 618 con el 1700. Hola. Niño, señor, ¿cómo andamos? Te escuchamos. Arturo contaba, pues ya. Y estoy contando que ustedes me interrumpen. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera amamos tu Chevrolet. Hoy explota Bristol con el Black Friday. Más de 5.000 productos con descuento hasta el 70% en todas las categorías, como televisores, celulares, notebook y mucho más. Vas a poder comprar producto hasta en 8 cuotas sin intereses. Sorteos de millones en efectivo. Tu compra te sale gratis y una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Y comprando un televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu televisor te saldrá gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, le escuchamos. Sí, primero, ¿por qué piden una clave al llamar a la radio? Una clave. Vamos a consultar. Sí, una clave te pide. Inserte su clave, te pide la mayoría de las veces. Vamos a consultar. Bueno, y otro tema, comandante. La gran tu historia, pero es más largo que un ataque de los supercampeones ya. ¿De qué? De la gran la historia, pero es más largo que un ataque de los supercampeones. ¿Por qué me tienes tratado así? Teléfono, niño. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes, señor, le escuchamos. Arturo. Te escucha, Arturo. Arturo, contamos de Angelito Ortima. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casas Centrales, Subillala, Casilla, Raditos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo, Hair Recovery. Empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres.
En este mes, aprovecha 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunícate al 0971-108-422 G-Recovery. Con la billetera Virú del BNF, tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF en tiendas Android y Apple. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí, ¿puedo hablar un ratito con el comandante? Sí, te escucha. Comandante. Te escucho. Aguantame la mirada. No, nace. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marco, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, le escuchamos. Hola, sí. ¿Te escuchamos? Hola. Sí, señor, te escuchamos. Hola, al aire, por favor. Al aire, estás al aire, te escuchamos. Dale. Adelante, te escuchamos. Hola. Está con su retorno muy fuerte el hielo. Por eso. Creo que está en el interior, por eso se retrasó. Hola Arturo, no me gusta usar Países Bajos porque con eso desaparece la expresión la naranja mecánica, como se le llamaba a Holanda, dice León Alfonso León, mi cariño para vos, Alfonso León, otro colega. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos, brochetas, filets y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí, bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Niño, teléfono para vos, ¿entendés, güey? Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy llamando de Salto del Guairá. Salto del Guairá, le escuchamos, señor. Siempre escucho el programa. Un saludo a Arturo y a Dani, que estuvimos compartiendo acá cuando estuvo por Salto del Guairá. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Dani, ¿te acuerdas cuando compartimos? Un saludo. Sí, gracias, igualmente. Sí, compartimos qué. Pero decirle al mato un nombre, ¿cómo se llama? Eso, te elogió, no quiso hablar con vos. Y está bien. No, escena un poco más dado. ¿Aprendena? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que te pasa? No, mira quién te dice. Perdón, porque este va a ser sumariado. Pero a la mitad, ¿no? ¿Sumariado va a ser? Hola. No. ¿Cuál te puede decir que fue la selección que mejor jugó hasta ahora? Sí, señor. Creo que sí. La del 70. Cuando Pelé le hace la asistencia a Carlos Alberto y sale desde el fondo con el brazalete, capitán, cuarto gol, remate cruzado, y entonces dicen, ¿cómo puede jugar un equipo tan bien? Porque era muy raro que se te meta, pues, y hace el cuarto gol. 4-1 terminó. ¿Contra Italia era? Contra Italia, 4-1. 4-1. México 70. Hola. No, lo que decía el oyente... terminar con esto porque hay Pucumaina. No, decía nomás, antes, lo que el oyente decía es que quería que la mesa considere, según el criterio de la mesa, cuál es la selección que mejor jugó hasta aquí la Copa del Mundo, dice. ¿Y van a decir Brasil? No todos. ¿Y quién otro va a jugar? Tuvo esa posición de juego tan abierto. A mí me gustó Francia. A mí me gustó Inglaterra. A mí me gustó Inglaterra, pero el parámetro... quiero verlo en un segundo ante partido. un serie o algo así sería ya otro nivel. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos ya es una mejor medida para Inglaterra. No voy a terminar mi historia. Teléfono, niño. 618-4700. Hola. Hola. Señor, le escuchamos. Oirá la negra. Ah, la puta, qué pastel. Sí, tenés razón. Con Apostala viví todos los partidos del Mundial Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la. Apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas todos los días. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la Copa Apostala. Ganarlo cambia todo. Venía Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Hola. Esta historia nunca va a terminar, igual que toda la que cuenta el comandante. Espera un ratito, no me dejan terminar ese dúo. Que bien me cortaron, te estoy explicando, Neo. Puta que... Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual.
Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral. Todos los viernes por tus compras web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y mucho más. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Hola, buenas tardes. Niño, ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Niño, ¿por qué te pide clave contraseña para entrar en una línea, verdad? Sí, es una consulta que vamos a hacer. ¿Cómo el tema? ¿Qué te pide? Otra- A llamar bien otra contraseña. Otra cosa con el comandante, Marito. 618-4700. ¿Qué quiere decir contraseña? Y te pide como un número, una clave para... Una clave. No Vamos entiendo. Vamos a contar. Es un error de la centralita. Hola. A todo, va Colito. Va Colito. Hoy está Colito. ¿Cómo anda, Colito? Bien, Colito. Después de tiro campo, Colito, cuando... Y ahí estamos, Colito. ¿Cómo anda, Colito? Oye, Colito, te estoy escuchando a la mañana, tarde, noche y todo, Colito. ¿Cuánta escolaridad? Espectacular, estilo campo, nevado. Listo, Colito. Hablamos después, Colito. Listo, Colito. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Pérez, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.py o seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Teléfono, niño. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, comandante? ¿Qué tal? Bien. No, quiero quitarme una duda. Joan Saldaña era el técnico en el 70. 69, no se fue al Mundial. Ahí lo sacaron antes. Bueno, y en el Mundial del 70 había 5 números 10, ¿verdad? Sí, señor. De Brasil. Sí, señor. Ya hicieron Tostado. Jorginho, Tostado, Gerson, Pelé, Rivelino. Impresionante. Sí, Ovirar la leca. Gracias, comandante. Chao. Él oirá la leca, vio, Sí. niño. Lobo Zagalo era el técnico. Sí. Teléfono, niño, ¿o no? Hola. Voy a terminar. Bueno, después. Se viene el Black Friday a Tupí, 3 días de descuentos increíbles en todos los productos. Te esperamos en Boyanes Gira Músicos del Chaco, en horario de atención especial, hoy de 7:30 a 21 horas, mañana de 7:30 a 20 horas y el domingo de nuevo a 17 horas. Y acordate que por tus compras hasta el 31 de enero participar en el sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Bueno, termino con esto. Está acá el operador, acá. Y ahí está el otro. Prácticamente en la misma edad. Y le estaba... ¿Dónde me quedé? La guía. Le tengo la guía. Entró luego con cara fea al estudio en Radio Nacional, mira una cara. Y... Poco amigo. Pero él era luego medio... así. No, no hablaba. Muy encerrado en sí mismo. Julio del Puerto y González Cabello estaban. ¿En dónde? Y ahí ese era en otro lado. Ahí mezclaste. No, ese vos mezclaste. Hola. Ese fue en otro lado. Otro que vino a contar su historia. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Primero que si no saben de quién estoy hablando, ¿para qué le interesa? No estoy hablando de uno más en el fútbol. Entonces, ¿para qué le interesa? Primero tiene que saber quién estoy hablando. Teléfono, niño. 618-4700. Hola. Hola, Arturo. Contá esa historia cuando perdiste esa apuesta y te tuviste que afeitarte ahí en Confidencial. En Confidencial, cuando perdiste la apuesta y te tuviste que afeitar. Puede ser. ¿Quién es? Bueno, vamos a terminar ya porque poco más. ¿Y la guía? Y entonces le dice, y acá el tereré estaba acá. Y acá estaba tomando tereré el operador. ¿Dónde estaba? Acá, teléfono, niño. Hola, buenas tardes. Señor. Arturo. Sí. Nunca en mi vida escuché tener la bopícula en Huacueguri. ¿Vale? Pero ahí ven bopícula, Andy. Bopícula. ¿Vale? Bopícula, dice. Nunca escuchó, dice. ¿Qué? Cuando te peleaste con el bopícula. Exacto. Cuando se peleó. ¿Con el vampiro? Con el vampiro. Pero eso es real. Le gané. ¿Le ganaste? Le gané. Él terminó... Se murió. ¿Y sabe cómo le gané? ¿Cómo?
Primero que yo vine con el trago, me vi que se trae una escoba. Y yo mismo me golpeaba, ¿entendés? Claro. Porque no tenía equilibrio emocional. ¡Hola! Comandante. Sí. Una consulta. Le censuraron a Gustavito, por eso no le escucho que habla más. No, él tomó la decisión de estar ahí. Dice que me quedo acá. Dice, hola, cuando quiera pueden ir a hablar. ¿Quién está? ¿Le fue todo ya? Bueno, listo, terminó todo. Vamos a ir a la hora mundial otra vez, el programa se opa. ¿Terminaron los oyentes los tequitos están? ¿Terminó? No. Bueno, y con esto concluyo porque hay gente que merece respeto. Voy a terminar la... ¿Cómo se llama? La historia. La historia. Le pise... ¿Dónde me quedé? La guía. Le pidió. ¿Dónde estaba el asistente de campo? Acá. Y acá yo, el operador. Y ahí estaba y acá estaba. No le miraba pues la cara. Acá abro el micrófono. ¿Vamos a hablar? Sí. El operador pensó que ella iba a hablar Joan Saldaña. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace? Acá se pone. Entonces, acá. ¿Se entiende, verdad? Sí, se entiende. Acá. Sí. Luis quiere explicar qué. Y el otro se desesperó, Joan Saldaña, porque le vio el operador de costado y el operador pensó que ya iba a hablar. Un malentendido. No, es que malentendido. Una desatención, lo que hace Gustavito ahora, no me da bola, mira. Mira qué hace ahora, mira dónde está. Da la vuelta a su silla y mira para otro lado. Mira. Fíjate. Habla con Rodrigo, ¿ves? Y viste, ahora agarró Gustavito el teléfono. Está vendiendo pendrive. ¿Ves? Ay, mira un poco, Víctor. ¿Ves? Esa es la pelota que me da, pues. Listo. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La CSU Vega, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocenos más en tlsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a femayflores.com, regalamor. Regala Femay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456, 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Caballo Duarte tenemos Gustavito. Esta mañana en el bloque. Por un lado parecería ser que está acordado y todavía faltan detalles. Con Guaireña, ¿qué ocurre, Troadio? No, y hay algunos detalles que tenemos que tratar de solucionar con el presidente. En este caso, el que tiene la última palabra es el presidente y los dirigentes de nuestra continuidad. Nosotros va a ser nuestro cuarto año que conseguimos estar en primera división y bueno, como te lo había dicho anteriormente, ahora queda en manos de ellos decidir nuestra continuidad. Nosotros desde un principio manifestamos que queremos continuar en el club. Pero Trovadio, es una cuestión económica, veo. Hay algunos detalles que de años anteriores también que tenemos que estar solucionando. Voy a seguir. ¿O es una deuda pendiente? Y hay cositas así, don Arturo, hay cositas así, pero yo creo que se va a solucionar. El precio está... nosotros hace días que ya estamos reuniéndonos diariamente con él también para tratar de ver cómo vamos a seguir, qué jugadores seguirán, ver el contrato de los futbolistas, pero antes que nada tenemos que decidir nuestra situación nosotros, tratar de solucionar todo y empezar de nuevo, ¿verdad? Porque va a ser una nueva etapa, tal vez va a ser un nuevo contrato y entonces ellos son los que tienen que decidir, hacer un análisis de lo que hicimos. Yo creo que fue en todo este tiempo, más que ustedes saben también, que fue muy positivo. No es fácil mantenerse en la categoría, y más para nosotros que somos del interior, ¿verdad? Que no es fácil estar compitiendo en primera división, sinceramente. ¿Cuántos años ya, Troadio? Seis. Y 6 ya, Oscar, 6 ya desde el 2017 que estaba en la intermedia, que yo había interinado en un momento muy difícil cuando faltaban 5 fechas
y teníamos que sumar 4 puntos para salvar la categoría, ¿verdad? En el 2017. Y desde esa vez que al año siguiente interiné nuevamente y hasta ahora. Son 6 años que estoy en el club, desde que estamos en la intermedia hasta ahora, ¿verdad? Y un trabajo, creo yo que muy positivo, ¿verdad? Como dato nomás, Arturo, a mí me parece, salvo que vos tengas otro dato, es uno de los técnicos de mayor permanencia en un equipo. Sí, pero ya en los últimos atravesó una turbulencia muy fuerte hace 2 o 3 años, ¿te acordás, Claudio? Sí, nomás, eran 2 o 3, pero eran por situaciones internas en el club también, situaciones internas también dirigenciales, también que nosotros obviamente siempre vamos a estar sufriendo, don Arturo. Tal vez, ojalá Dios quiera que ya no, ¿verdad? Porque nosotros de a poco estamos consiguiendo esa consolidación en primera y el tema con los dirigentes también es un tema real, ¿verdad? Que tienen nuestro club, pero gracias a Dios hoy día están bastante bien. Yo creo que están todos juntos y bueno, ojalá Dios quiera que se solucione todo y empecemos de una vez por todas rápido, porque los días pasan muy rápido, los clubes se están moviendo, hay que ver un plantel nuevamente competitivo. Para tratar de luchar buenos objetivos nuevamente. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Santula dice. Hay gente que merece respeto, por eso voy a terminar mi historia. Arturo, nunca terminas una historia. Por favor. Hay mucha candidez en esa mesa que encima de todo te cree. Ustedes no me creen. ¿Por qué somos buenos, por eso te creo. O sea, por eso ahí entiendo lo de cándido. Somos cándidos. Cándidos somos, claro. ¿Qué quiere decir eso para él? Y que somos muy inocentes, somos muy... Y que yo estoy inventando, veo. Y que te creemos que va a terminar... Hay gente que merece respeto, por eso voy a terminar mi historia. Arturo, nunca terminas una historia. Por favor. Hay mucha candidez en esa mesa que encima de todo te cree. No, pero por lo menos a nosotros ya nos contaste el final, ¿verdad? Ya está. Bueno, entonces, Santula, ya le conté a los compañeros cómo termina la historia de la guía, du João Saldaña. Y pues la gente quiere saber, Arturo. Bueno, le dijo... ¿Dónde? En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta a 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con Incare podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismetY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Ese es Eulobo. Y de ahí trajeron. Y audio de la hinchada de Japón ante Alemania. ¿Qué es lo que este es? Parece realmente que dice. Digo que te conmueve eso. ¿Qué parece? Sherem. Y decís, Sherem, vos dice. Sí, parece que dice. Ponemos. Sí, dice. No, ¿cómo es? No. Pero dice ese amigo. Ni pon. Para ello, pone. No, pero parece. Parece, sí, claro. Parece. No dice. No, obviamente es otra cosa, pero parece. Y yo con la cosa que me dijo ayer, te embolo por un bolo. No podés, no sé. Émbolo me dijo, témbolo, me dijo. Al aire me iba a decir, dije, témbolo me dice. Émbolo, ese camerune. Y le dice, vos estaba acá, ¿cómo se llama ese? ¿El operador? El operador. Acá estaba el compañero. Y le estaba sirviendo tereré. Él se da la vuelta, entonces se da cuenta João Saldaña que no le mira. Entonces se da la vuelta y le mira así, y hay un bache. Y le mira así. José compré ciego. Ya volvemos. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py.
En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas de NGO. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entrate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Norman Harrison trinidense. Norman Rieder. Mira, le salió Harrison. Norman Rieder, trinidense. Norman Rieder, trinidense. Norman Rieder. ¿Van a incorporar a quién? Matías Almeida está en la agenda. Así mismo, Matías Almeida está en la agenda y estamos peleando por él. César Benítez está en la agenda. Está. Pablo Ayala está en la agenda volante. Está. Y Beto de la Cruz, que está volviendo al fútbol superando el inconveniente, ¿figura también? Está en la agenda también. Bueno, y contanos, ¿cuándo deciden el plantel, Norman? Estamos con Roman Rieder, el presidente de Trinidense. ¿Cómo hacen Santana con el técnico José Arrúa? ¿Cómo hacen? Y bueno, ellos se están reuniendo mucho, nos estamos reuniendo también con ellos prácticamente todos los días. De mi parte, por lo menos, o de los tres, aprendiendo un poco el mundo de las contrataciones en la primera división, pero moviéndonos con todo para esos jugadores y otros más, que todavía no podemos dar nombre, pero nos estamos moviendo fuertemente para ir cerrando, porque este lunes arrancamos los entrenamientos. ¿El lunes dónde arranca, Norman? En el predio del San José, donde estuvimos todo el año pasado, en Surubí. Hermoso lugar. ¿Vos conocés? Sí. ¿En dónde? Hermoso lugar. Surubí. Surubí. En Surubí 2. Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo están ahí? Y estuvimos todo el año pasado, y empezamos el año pasado. Tienen 3 canchas hermosas, con un canchero súper profesional. Qué bien. Vamos a continuar en este año. Muy bien, entonces el plantel van a definir ya en los próximos días para tener a disposición. ¿Cuántos de afuera vienen, Norman? ¿De afuera te refieres exterior o fuera del plantel que teníamos? No, del exterior. Y estamos detrás de dos del exterior. Si todo sale bien, para antes del mediodía o esta tarde le compramos ya uno y el otro va a tardar un poco más. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar, Pericnet Che por Emoy. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Prepárate para el imperdible Black Friday. Grandes descuentos hasta el 50% en productos señalizados en góndolas de supermercados Stock y Stock Express. Te esperamos hoy con los descuentos que son válidos en todo medio de pago. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. 13:40 lo que dicen Scaloni y Tata Martino. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, vimos el partido, lógicamente. Ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente. Y la manera de jugar del equipo va a ser similar. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes. Eso lo tenemos muy claro. Hay que pasar página como lo hicimos y pensar solamente en que vamos a ganar con México y nada más. Tenemos pensado jugar de la misma manera. Los intérpretes, los jugadores, hoy tenemos el último entrenamiento y los vamos a terminar definiendo, pero la manera de jugar es la misma. Quiero preguntarte algo que quizás también la gente se pregunta, y es cómo ves al grupo anímicamente después de esa derrota inesperada. ¿Cómo van a encarar el partido? ¿Cómo lo sentiste hoy que ya pasaron 3 días? Y recién hablaba de que no negociabas la manera que tiene esta selección de jugar, que le fue también hasta el partido del otro día. Pero los nombres puntualmente, ¿puede cambiar algo del equipo o tampoco vas a cambiar los nombres? Bueno, anímicamente, más allá del primer día, que es el golpe afecta como tiene que ser, porque es así. La reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, 2, 3, lo único que hay que hacer es levantarse. Y este grupo está capacitado para levantarse, no tenemos ninguna duda de eso, de cómo lo afronta, cómo vamos a afrontar el partido, de eso no hay ninguna duda. Evaluamos y, lógicamente, buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que sí, que hagamos alguna variante, pero
lo decidiremos hoy. Recién ayer juntamos a todo el grupo porque los que habían jugado tuvieron días de recuperación, así que hoy va a ser el primer día que vamos a tener definitivamente a todos y ahí definiremos el equipo. ¿Cuánto se juega mañana en la selección argentina de cara al futuro? ¿Y por dónde crees que va a pasar la clave del partido frente a México? Bueno, México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo antes o cuando se sorteó la fase de grupos, con una idea muy clara de juego, un equipo ofensivo y con un gran entrenador. Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar, más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día. Tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontar el partido de la manera que lo teníamos pensado antes del partido, incluso con Arabia. ¿Qué nos jugamos? Un partido de fútbol con toda la responsabilidad de saber que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Eso nunca, y lo dejo claro, lo vamos a tener en duda. Este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en campo para dar vuelta a esta situación inicial. No tenemos ninguna duda. Es lo que dice Scaloni. Dice César y Fran, no te olvides el mote de la naranja mecánica con nuestro compañero en última hora, cuando hacíamos los primeros suplementos diarios del Mundial del 78 y se hacía maravilla para ponerle color a las fotos que eran blanco y negro. Que esa poca historia, Arturo, dice mi querido César. Última hora pionero en el país de suplementos diarios, con el Gordo Artazi, Pusi y Caballero. Contarle a esos compañeros para que sepan. Rulo y Gómez, unos capos, pintaban a mano los colores del departamento fotomecánica. Se revolucionó el sistema OCS, César y Fran. Después Sergio Lauserker, desde Ciudad del Este. Dice, mundial más o menos 1 o 10 selecciones tienen psicólogo, muy poco. Todos hablan de la importancia de lo mental. Varios de se sienten inseguros y no permiten que otros profesionales se metan mucho en sus jugadores. Sergio Lausecker. Y Santula, a todos un saludo muy especial. Santula. Eso es cuando vas por el segundo round, Arturo. Así grita la hinchada. ¿Qué es lo que grita la hinchada? Y el Poné por Gustavito otra vez. ¿Ya sacaste de circulación? Ya sacó otra vez. Estamos lunes cuando ya es viernes. Está bien. Bueno, 13:45. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar, del álbum 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Parece que dice vamos a ser, pero obviamente no es eso. Eso es cuando vas por el segundo round, Arturo. Así grita la hinchada. Y por el segundo round seguramente dice cuando ya están festejando ya con alguna cervecita encima de la hinchada por ahí de, no sé. No, tiene otro sentido, el segundo round. Tiene el ¿qué es lo que es? Y en contexto sexual. Claro. Sí, y por eso vamos. No atrevido, este Santula. Sí, a eso se tiene le eso en su cabeza. Qué rápido sos, Víctor. No, pero eso son muy rápido, Por eso vamos, al amigo. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos.
Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. La mejor opción para estelar industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Insecticidas Knockout con alto poder residual no tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata a todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello y garantía de base. Bueno, tampoco entendiste. Y no. Muy inocente fuimos, ¿no? Ya le escribí a Gustavo Vito, un conocido administrador de un motel de la bueno, listo. Ya va a ser canje. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas de TV Conca en cuota de tan solo 152.000 guaraníes. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.py. Haz el tour verano PY. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los lugares hermosos para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Y aprovecha que hasta el 27 de noviembre tenés 10 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ganás cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 de 0 km full. Cargás 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo si es full Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. El gol anulado quedó por offside. Así es, offside. Era gol de Estupiñán, pero finalmente había posición adelantada. ¿Qué tenemos, Gustavito? Tata. Cuando uno tiene una forma de jugar, también depende de la selección que dirija, tiene posibilidades de estar más tiempo pasando el partido con la idea que uno tiene y otras veces cuando uno juega con una selección tan fuerte, tan poderosa, tiene riesgos de que esto suceda menos y en caso de que suceda menos nosotros no tenemos que hipotecar la posibilidad de ganar el partido, así que sí se trabaja normalmente sobre los dos escenarios. Quiero preguntar qué cosas pasan por dentro tuyo en la previa de un partido tan especial entre Argentina y México mañana. ¿Qué pasa por dentro tuyo siendo argentino, con todo lo que habrá en juego? Gracias, Tata. Bueno, en realidad lo que suceda o lo que sucede normalmente cuando se trata de fútbol lo pongo en el contexto del fútbol. No desconozco la importancia del partido tanto para México como para Argentina. No desconozco que probablemente el futuro de las dos selecciones dependa mucho de lo que suceda mañana, incluso hasta cuando se hizo el programa de partidos y nos tocó con Argentina en el mismo grupo, nunca imaginamos un escenario como el que se va a dar mañana. Pero bueno, en definitiva trabajamos para México y queremos lo mejor para México. Hablaba Lautaro Martínez acerca de cómo plantearía el partido México y de que Argentina, juega bien a la contra, le ha resultado. Primero eso, ¿qué partido vos imaginás de la selección y cuánto jugará en la desesperación del futbolista argentino la necesidad de ir a buscar el resultado? Las necesidades no creo que sean tan diferentes. Para nosotros también representa un partido clave el de mañana. Si bien tenemos hoy un punto más en la tabla, me parece que para las dos selecciones es un partido clave. Y también es cierto lo que dijo Lautaro. Argentina ha jugado, sobre todo mucho al principio del ciclo Scaloni, esperando y saliendo al espacio. Nosotros mismos lo hemos sufrido en el 2019. Y me parece que ha ido mutando y ha ido sintiéndose mucho más cómodo en la última etapa, independientemente de lo que vaya sucediendo con los rivales que nos vaya tocando y la situación de ellos y la situación nuestra. Está claro que el panorama, lo dijimos después del partido con Polonia, el panorama, sobre todo a partir de la derrota de Argentina con Arabia, ha cambiado y a lo mejor lo que no hubiese sido un partido clave y trascendental, con los resultados que hubiésemos esperado uno y otro equipo, termina siéndolo y nosotros tenemos que enfrentarlo de esa manera, ¿no? Pensando que
nos condiciona mucho no tener un resultado favorable, y a la vez pensando que un resultado favorable nos pone casi en situación de poder clasificar a los octavos de final. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Gracias, Martino. Mañana a las 4, ¿verdad? Mañana a las 4 vamos al porcentaje. Cuando quiera vos, Gustavito. Porcentaje de... Pero los huevos bien puestos, ¿eh? Acá no hay como... No se acomoden a uno y otro. ¿Le damos local a quién? Y Argentina es cabeza de serie. Bueno, Argentina local. México. Argentina. Niño Jorge, Argentina-México. 60-40. Argentina, Víctor. 60-40. ¿Y por qué hace así? Y porque yo quiero que pierda Argentina, pero... 60-40. 60-40. Va a ganar. Otro día. Pero es sincero. No voy a mentir, yo quiero que pierda Argentina, pero para mí mañana gana. ¿Qué piso de publicista? Y porque estaba como si fuera que, no sé, era campeón del mundo ya antes de jugar, y Arabia el otro día le ganó. ¿Qué? Ahora le culpan al offside semiautomático, que... Pero va a ganar mañana. No creo. Pero vos querés que pierda. Quiero que pierda, sí. Admito, no voy a mentir. Ya, Víctor. No voy a salir con el tema está de... bien, sin filtro, está bien. Basado, Víctor. No va. El comité ejecutivo dice que no. Robert Roca, ya un segundo. Tu jardín sabe lo que le hace. Bien, Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Checomeres y red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta de arreglos y huellas sobre plata y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Bueno, estamos con Robert Rojas sobre el final. ¿Cómo andás, Robert Roca? Contanos, ¿dónde estás? ¿Aquí, en tu pueblo, en tu valle? ¿Dónde estás? Tranquilo, Arturo, más de la Porteña. Ahora estoy por Asunción, Arturo. Está muy bien, Robert. Contanos tu recuperación plena. Ahora otra etapa de tu vida en River. Contanos más de vos, Robert. La recuperación y ya no iba a terminar nunca. Pero ahora está impecable, ¿verdad? Sí, ahora ya estoy impecable. Ya con papá, toro pochilla, y me metí de escuela. Contanos River. Es lo que vos esperabas, era lo que era. Te quiere el público de River, haciendo goles de River, incluso defensión haciendo goles. Historia tuya en River, Robert. Y la verdad que es algo que nunca soñé, la verdad. La estoy pasando muy bien. Ahora lastimosamente nos dejó Gallardo, pero viene un buen técnico otra vez. Eso es lo bueno. Así es que imagino que vamos a seguir por el mismo camino. Robert, con relación a esto de los goles, que el defensor haga goles y que tenga figuración en eso, lo tuyo era la marca y la salida desde atrás, y se agregaron los goles. Sí, iba bien por arriba y casi siempre luego me iba en los corners, siempre lo estaba ahí. Siempre tocaste, y hago a pecar y no voy a tocar cuando viene la pelota parada. Y tu compañero en ese sentido, hay buen juego colectivo, te vas vos, te cubre para cuando volvés, si la pelota sale rápidamente del rival. Sí, totalmente. O sea, con Gallardo teníamos la libertad de atacar las veces que sea necesario. O sea, no decía lo que no nos preocupemos por la espalda, que había un central que nos iba a cubrir o si no un volante. Jugaron muy bien con Gallardo ustedes, Jugaban muy bien. River juega bien. Sí, totalmente. O sea, entendíamos a la perfección la idea del profe. Eso era lo más importante, o sea, eso era lo más bueno, que la idea la teníamos bien clara. Robert, hablabas del tema de Gallardo. ¿Cómo fue primeramente esa despedida con él cuando se dio hace un par de semanas? Y si ya de Michelis empezó a contactar 1 a 1 con ustedes o todavía no tuviste trato aún con el nuevo entrenador. Y la verdad que nos sorprendió a todos la noticia. O sea, la mayoría nos enteramos por la tele nomás cuando hizo su conferencia, porque nadie sabía ni se esperaba eso. Y hasta ahora nos contactó, o sea, el PF de Micheli, ya la mayoría ya habló con él, nos envió así trabajito para hacer ya ahora que estamos de vacaciones.
O sea, ya el preparador físico nuevo empezó a hablar con ustedes. Sobre el punto que decías, ¿qué les sorprendió? O sea, en el vestuario ustedes no lo intuían, porque había como un rumor en la prensa de que podía ser el último torneo de Gallardo, pero dentro de ustedes todo era normal, no había algún indicio que les hacía pensar que podía acabarse el ciclo. Y de mi parte, la verdad, no sospeché ni presentí nada. Por eso es que a todos nos sorprendió esa decisión que tomó. Les quiero hacer una pregunta más referente a lo que te decía Víctor, Robert. El tema de la selección paraguaya. Sabrás que las clasificatorias pueden arrancar en marzo y vos ya estás bien para jugar. El tema de la selección, ¿hasta dónde te llegó? ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís referente al tema de la selección paraguaya, Robert? Sí, algo así era que leí que en marzo ya arranca la eliminatoria. Sí. Y ahora estamos en un proceso nuevo por los partidos que llegué a ver. Se está entendiendo, se está captando de a poco la idea que quiere el profe. A mí me tocó muy poco compartir con ellos porque, cuando empecé a compartir con ellos, justo vine y me lesioné y no pude compartir tanto con ellos. ¿No llegaste a hablar con Barroque? ¿Llegaste a hablar con él después de estando lesionado o no, Robert, con Barroque Loto? Sí, me llamó después de que me lesioné. Y hace poco también, cuando volví a jugar, también me volvió a llamar, me felicitó. Estábamos hablando un rato ahí. Y bueno, a esperar entonces una clasificación para la próxima Copa del Mundo, Robert. Podría que arrancar en marzo, podría que arrancar en junio, pero vos ya estás listo para la selección. ¿Cuánto tiempo de vacaciones, Robert? Y ahora tenemos que presentarnos todo el 10, creo que otra vez. 10 de diciembre ya nos presentamos todos, ya volvemos a entrenar ya. ¿Y David cómo anda, David Martínez? Y por lo que vi en las redes estaba vacacionando. Igual que vos. Chao, Robert, saludos a la familia, que sea con éxito, Robert. Chao, Arturo. Chao. Saludos, Gracias, Robert Rojas. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas.